Hola Saúl, buenas tardes ya son. Gracias por venir aquí a la entrevista. Al fin se nos hizo poder hablar un poquito más de esto que tanto nos gusta. Entonces, para los que no saben bien qué onda, ahora esta pequeña entrevista va a ser acerca de la producción y el mundo del cine, que es otra de las cosas que también me apasionan muchísimo. Y aquí mi buen invitado Saúl, así como ustedes lo ven, es un excelente es un excelente productor. Ha trabajado en un montón de proyectos, un sinfín de cortometrajes, ni se diga, videos musicales, comerciales, y también ha estado en producciones grandes. Por ejemplo, una de las más grandes que ha tenido ha sido la de Punto de Quiebre. La estuvieron traduciendo aquí en México. También ha trabajado, por ejemplo, para comerciales para Charlie, y su última producción más grande reciente habrá sido Roma. A no ser que ya tengas otra más por ahí grande. Pero creo que no va, todavía no. Pues más o menos, pero pues todavía no puedo decir nada. Ah, ok, ajá, sí, claro. Y, ojalá que sí se dé en este año, porque con todo este asunto de la pandemia, quién sabe, pero ahí va, ojalá. Bueno, entonces ya luego actualizaremos el video y le pondremos ahí así de, y fue tal el proyecto. Oye, y también, por cierto, has trabajado en festivales, ¿no? Tanto organizando como ayudando, ¿no? Sí, también en festivales, bueno, organizo junto con Gorila Productora una muestra de cortometrajes que se llama Kiné. Uh-huh. Esto es allá, justamente este año hacemos la 4ª edición, que pues a pesar de las circunstancias, pues queremos seguir, pues darle continuidad, pues, ¿no? Y pues también aprovechar ahora los medios digitales para llegar a más gente con el cortometraje. Y bueno, ahora, o desde el año pasado que entré a la nueva administración del IMAC, que es el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, en el área, o para coordinar el programa de cinefilia, pues también he podido ya estar como más en contacto con la parte de distribución, de la exhibición, de festivales, ¿no? Apoyar a través del instituto a festivales como pues Ambulante, el DOCS, varios festivales que han tomado a Puebla como una de sus sedes, o traer muestras también, como muestras del festival de cortos del Festival de Morelia, ¿no? Y también, por otro lado, con distribuidoras, digamos, independientes, como Somos Piano, como Artegios, como Interior 13. Entonces, también esa experiencia pues me ha ayudado como a descubrir toda esa parte de la distribución, la exhibición, ¿no? Ok, bueno, pues ajá, sí. Y por eso a mí me da como mucho gusto poder estar hablando contigo, porque en definitiva llevas muchísima experiencia de producción, siempre has estado metido ahí, sabes resolver muy bien un montón de problemas que siempre salen en esas cosas. Pero entonces, para que podamos ir entrando en materia, ¿por qué no primero nos explicas bien qué es un productor? Porque yo luego veo que hay como muchas malas concepciones de lo que muchos piensan que es un productor, y entonces mejor explícanos tú de primera mano, Saúl. Pues mira, la verdad es que en el área de producción hay como pues diferentes puestos, ¿no? Y ahí, pues aunque no nos guste decirlo de esa manera, pero es real, hay jerarquías. Y las jerarquías que creo que corresponden a la responsabilidad que tienes dentro de la producción. Porque pues obviamente no es lo mismo un asistente de producción que un productor en línea o que el productor ejecutivo, ¿no? Tienen responsabilidades diferentes, y no es por demeritar un trabajo o el otro, simplemente es porque tienen responsabilidades diferentes, ¿no? Entonces, digamos que de manera general yo creo que el productor debe ser alguien visionario, obviamente también alguien con quien que entienda muy bien el lenguaje del cine, porque desde mi punto de vista, y creo que así fue desde el nacimiento del cine, se va como en dos corrientes, ¿no? Por un lado es una cuestión de entretenimiento, es una cuestión pues de recreación, digamos, ¿no? Porque así empezó, con muestras, con cosas muy sencillas, y después se convierte ya en una cuestión autoral. Después ya se convierte en un lenguaje y por lo tanto se convierte en un arte, donde el director y el productor ponen su firma sobre ese proyecto. Entonces, el productor debe ser alguien que comprenda muy bien todo ese mundo y que sepa que el guión que tiene o que la película que quiere hacer, hacia dónde va a ir, ¿no? ¿Cuál es el público que busca? Digo, obviamente, yo creo que todas las películas pues son para todo mundo, y ¿no? Podemos ver algo súper
light o súper ligero, y también podemos ver algo de autoral, difícil, complicado, hasta cansado si quieres, pero el productor debe de saber hacia dónde va ese barco, precisamente para que pues logre el objetivo, ¿no? Que se vea en festivales, que se vea en salas comerciales, que se recupere la inversión, y que obviamente pues también es su currículum, ¿no? Yo produje tal película, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que comentas que este productor tiene que ser alguien visionario y que puede estar dirigiendo estas cosas, el productor, por ejemplo, ¿hasta qué punto está involucrado dentro del mismo proceso creativo? ¿O depende del tipo de producción que se hace? Pues yo creo que el productor debe también ser un contrapeso del director. O sea, el productor debe estar ahí para que el proyecto tenga los pies en la tierra, ¿no? Porque pues de repente los directores siendo pues o encargándose de la parte artística creativa, porque en la producción también hay creatividad, digo, para resolver, para negociar, para hacer ciertas cosas, pues obviamente también tienes que ponerle creatividad, ¿no? O porque de repente siento que nada más pensamos en la creatividad como en cuestiones artísticas o de creación, ¿no? Y obviamente sí, pero también te tienes que poner creativo para solucionar cómo vas a poner tu luz o cómo vas a conseguir tal permiso o tal apoyo, no sé. O sea, yo creo que la creatividad está en todo, pues. Entonces, pues el productor debe de tomar este proyecto y tiene injerencia, como te digo, de que, ¿sabes qué? Por ejemplo, el director pide tal cosa y a lo mejor no se consigue exactamente eso, pero el productor tiene que hacer hasta lo imposible porque se consiga lo que se necesita. Y no tanto por una voz de mando del director, sino porque el proyecto mismo, la película misma, pues tiene una vida, pues, ¿no? Entonces, pues tienes que lograr que el proyecto se haga lo mejor posible, pues, ¿no? Como productor. Entonces sí puede tener cierta injerencia y te digo, es como una especie de contrapeso de decirle al director, a ver, pon los pies en la tierra, tenemos esto, podemos hacer esto y listo, ¿no? Entonces, porque si no, se empieza una cuestión de que si el director pide y pide y pide y pide y pide y pide, y a veces pues hay cosas que no se pueden, ¿no? O sea, es que juegan muchos factores, hay muchas variables. Entonces, sería correcto si uno piensa en el productor como un tipo de, como que la parte racional de la logística y en el director como la parte ya más creativa dentro de lo que se hace. ¿Es correcto eso? Sí, yo creo que sí, Okay. Porque te digo que es como que el productor está en la realidad mientras que el director está en Cinelandia, ¿no? O sea, como que... Entonces, y esas dos dimensiones pues deben de coexistir, pues, ¿no? Porque para que se logre el proyecto. Y te digo, yo creo que al final lo que debe imperar y lo que debe ser lo más importante es el proyecto en sí, pues, ¿no? La película en sí misma, eso es lo que debe pues de importar y de sobre todo guiar, pues, ¿no? Porque luego, pues, no sé, puedes tener muchas ideas y sugerirle al director, y creo que también esa manera de trabajo se tiene que establecer entre ellos, pues, ¿no? O sea, de hasta dónde entras, hasta dónde entro yo, hasta, ¿no? Como que debe haber ahí una, pues, no sé, una comunión entre director, productor, pues muy, muy, muy cercana, porque son, o sea, prácticamente ellos son los papás y las mamás de las películas, el productor y el director. Digo, el premio a mejor película no se lo lleva el director, se lo llevan los productores. El productor. ¿No? Justo por lo que te decía de que hay que tener como esa visión de qué es este proyecto, si funciona, no funciona, ¿no? Digo, obviamente, pues te puedes equivocar muchas veces, ¿no? Digo, seguramente ha habido productores que han rechazado grandes películas y después se dan de topes. Sí, claro. Ajá. ¿No? O también, no sé, recibir un guión que tú crees que es buenísimo y si no buscas al director adecuado para hacer esa película, pues a lo mejor se queda en eso, en un guión muy bueno, pero pues la película a lo mejor no funciona, ¿no? Entonces también es eso, como... Porque, por ejemplo, aquí en México siento que, mi perspectiva es que el cine es más como de director, o sea, como que el director se involucra en la producción y lucha porque su película se haga, ¿no? Y ya en una industria, en Hollywood, pues los directores son contratados, pues, ¿no? O sea, también hay productores que impulsan sus proyectos, pero al final hay directores que pues, son contratados por cierto perfil para hacer una película. Y justo eso es lo que te iba a preguntar, que si, o sea, por lo que tú me estás comentando, yo estoy entendiendo que incluso puede ser el mismo productor el que dijera, yo quiero contar una historia de esto,
Y entonces Claro. contrata al director. Y como dices, nosotros normalmente pensamos que es el director el que dice, ok, voy a buscar productores para que me ayuden a hacer esto. Que supongo que puede ser, o sea, puede suceder las dos cosas o siempre empieza desde el productor. No, pueden suceder las dos cosas. Digo, por eso muchas veces también vemos que quien dirige también produce, ¿no? O viceversa, quien produce también dirige, ¿no? Ujú. Justo por eso, porque pues el director muchas veces es el que empieza a impulsar la película, busca a su compadre, cómplice, productor o productores, porque a veces son varios, y esto para que entre todos esto pues logren realizar la película, ¿no? Oye, y un productor, o sea, ya que estamos hablando justamente de todas las cosas que tienen que estar haciendo, resolviendo problemas, sentar los pies en la tierra, ¿cómo crees que tiene que ser un productor como persona para poder Uy. hacer ¿Sabes qué? Mira, una vez un amigo me decía, tú como productor tienes que hasta saber volar un avión. ¿Sabes? Porque sí, sí, es que yo creo que, o sea, en general, yo creo que para dedicarse a estos asuntos sí hay que, eh, pues, no sé, como cubrir varios aspectos, pues, ¿no? O sea, conocer, pues, de todo un poco, porque, y sobre todo del proyecto que estés trabajando, saber qué proyecto tienes, saber si tienes un proyecto austero, si tienes un proyecto de una superproducción, primero saber qué proyecto tienes, ¿no? Porque eso te va a marcar qué puedes hacer y qué no, ¿no? O sea, con qué cuentas y con qué definitivamente no vas a contar por más que le hagas porque no te alcanza el dinero. Ujú. ¿No? Entonces tienes que saber muy bien en qué proyecto estás. Y otra, y bueno, lo que ya mencionamos como de esta visión de poder ver un proyecto desde el inicio hasta el fin, y como fin me refiero a su exhibición y su distribución. Y creo que también es necesario, pues, trabajar las relaciones interpersonales, pues, porque obviamente tratas con mucha gente, ¿sabes? Y por un lado te toca ser, digamos, como pues quien mande en la producción, y pues desde mi punto de vista no hay mejor manera que mandar obedeciendo, pues, ¿no? O sea, creo que uno mismo como productor tiene que ser pues el que marque la batuta de en qué, cómo estamos trabajando, porque también hablando como del profesionalismo y la calidad de los proyectos, no tienen que ver con el dinero. O sea, puedes tener un Ujú. proyecto austero y trabajar de una manera súper profesional, Profesional, claro. y puedes tener un proyecto súper caro y todo es un desastre, ¿no? Entonces, pues eso también es importante. Y te digo, pues relaciones interpersonales. Lo que me mencionas, por ejemplo, regresando un poquitito a lo que decías sobre los presupuestos y la cantidad de dinero que se tiene y esto, no sé, tengo entendido que incluso puede llegar a haber puestos de productores que nada más que lo único que van a hacer va a ser administrar presupuestos, ¿no? Ujú. Sí, Ah, ok. mira, una vez en una Porque es que conferencia siento que de repente, o sea, como hemos estado, yo también luego he hecho ahí mis pininos y eso, creo que muchas veces seguimos pensando en términos de que, o sea, hay producciones aquí de cortometrajes o de videos musicales o incluso a veces de comerciales que a veces el productor, o sea, son dos personas, ¿no? Para hacer todo, para absolutamente hacer todo. todo. Pero creo que es Sí. bueno entender que, o sea, ya conforme vas aumentando de niveles en la empresa, digo, en una industria, perdón, ya empiezas a tener todo más como definido, ¿no? O digo, tú que has estado ya en cosas bien grandes, o no. O es pura. Porque a mí alguna vez me trabajó, digo, alguna vez me tocó trabajar en una agencia que Ajá. hace, bueno, que lleva clientes grandes, que no voy a decir ni la agencia ni los clientes, pero pues la Ok. verdad es que era un equipo así como de 3 mens que se sacan de la manga la mitad de las cosas, ¿no? Y fue como un poco una Ya. decepción de decir, oh rayos, yo pensé que estos niveles ya había como algo más. Entonces, ¿cómo ha Ya. sido tu experiencia con eso? Pues mira, la verdad es que me ha tocado los dos, porque también, sobre todo en comerciales, es donde me ha tocado eso, de que de repente la producción sean dos personas y dos asistentes o tres, o sea, como algo, como un equipo pequeño, pues, ¿no? Ujú. Y te digo, pues sí depende del proyecto. Y te quería contar que una vez que tuve la oportunidad de ir a una conferencia de Amat Escalante, porque justo igual le hacían una pregunta sobre los créditos o sobre los puestos dentro del área de Ujú. producción,
Y él decía, mira, pues hasta la fecha, la verdad es que no sé. ¿Cómo? Porque, o sea, de repente sucede que alguien te presta su casa y pide que, pues si quieres que te preste la casa, pues que lo pongas de coproductor. Y lo único que hizo fue pedir la casa, ¿no? O sea, fue prestar su casa, que bueno, ya prestar una casa, pues sí, ¿no? Pero, y también tiene que ver con asuntos de, digamos, ya cuando se trata como de productoras, de casas productoras, ¿no? También tiene que ver con un asunto de porcentajes, ¿no? Cuánto está poniendo cada quien para que pues también pueda tener ahí cierto crédito, ¿no? Porque incluso, no sé, por ejemplo, con marcas o con auspicios, pues luego se llegan a esos acuerdos, pues, ¿no? De, ok, me das tanto porcentaje y entonces tú apareces en créditos iniciales, finales, en publicidad, en menciones, en entrevista, ¿no? O sea, se hacen como todo un plan de, pues ahora sí que de negocios, ¿no? Y es que creo que hay que entender que realmente, o sea, cuando uno está trabajando en este tipo de cosas, todas las áreas están tan relacionadas y tantas personas están tan relacionadas entre ellos que realmente no es nada fácil poder estar distinguiendo en dónde termina una cosa y empieza otra. O hacer un organigrama. Alguna vez me tocó hacer un organigrama para una producción relativamente pequeña. Se armaban como conciertos como para 800 personas, que es más o menos chico, para un concierto. Y aún así hacer el organigrama, o sea, era así como que no manches, quién está en dónde y quién se lleva con quién. Y creo que también como que algo que tenemos influencia es que muchos de estos títulos pues ha salido mucho de la industria de Hollywood, y algo que yo he visto es que a los gringos les encanta ponerle título a todo. Entonces así como que tú vas a dirigir el tráfico, tú eres el gerente de dirección de tráfico en esta, y ya estás aquí como, ay, sí, y eres el viene, ¿no? Pero dice, eres gerente de dirección de tráfico, claro, ¿no? Entonces eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. Regresando ahora a todo esto, por ejemplo, ya me decías así de que, bueno, tiene que tener los pies en la tierra, o sea que me estás dando una muy buena idea de que la persona tiene que tener la logística al tiro. No, sí, creo que no puede ser desorganizado, ¿sí? Sí. No, ¿qué es lo que te digo? O sea, tú en tu vida personal, en tu casa, en tu cuarto, si tienes hecho un desmadre, pues qué bueno, ¿no? Es tu rollo. Pero aquí no, porque, pues, sobre todo, ¿sabes por qué? Por un rollo de comunicación. ¿No? Porque estás trabajando con mucha gente y todos deben de entender la película que se está haciendo, ¿no? ¿Cuál ha sido el crew más grande con el que has trabajado? Para que la gente tenga una idea de qué tan grande se puede poner esto. Pues yo creo que Roma, definitivamente. Digo, el crew de Point Break sí era pues igual grande, pero pues esa película se hizo en diferentes países y pues en ciertos países contrataban gente local y había como un crew base, ¿no? Obviamente las cabezas de departamento o de área, pues eran un crew base, ciertos asistentes, ciertos operadores, pues eran crew base, y en cada país se agregaba más gente, pero yo creo que, pues sí, Roma definitivamente, en la que, bueno, con mi experiencia, esa ha sido la más grande. ¿Cuántas personas tenías que lidiar, o sea, dentro de la onda de la producción? Híjole, pues no sé si son varias. Bueno, pues más que personas, digamos que son áreas, ¿no? Porque yo estaba en dirección y pues era dependiendo, pero era como pues que pues vestuario, maquillaje, obviamente la producción, sonido también, ¿quién más? Con foto también, pero no tanto, bueno, conmigo, pero los asistentes de los seconds que estuvieron, es que así es el puesto, second, segundo asistente, que son como extensiones del primer asistente en una, pues es que imagínate que de repente tienes 500 extras, entonces pues obviamente no, y eso, ¿sabes? Una vez me tocó así con un muy buen second, con Chico le dicen, es que me acuerdo que se llama Julián, pero no recuerdo el apellido, pero bueno, él es conocido como Chicoche, pero, ¿no? Él así una vez igual le comentaba como estas cantidades y para él eso no es nada, ¿no? Se le ha trabajado con 1,000, 2,000 extras, así, y también tiene una experiencia increíble, ha trabajado un montón de películas. Y pues te digo, imagínate coordinar tanta gente, pues obviamente necesitas como extensiones para, pues a través del radio, así de los que están hasta allá, que corran más lento, que corran más rápido, que se caigan, ¿no? Entonces pues los second se encargan como de ser ese eco, digamos, ¿no? O esa voz. Y
Y sí, se trata con muchas personas, o sea, es como justo como lo dices, es que todo se interrelaciona, o sea, al final, por ejemplo, la escena de no sé, la escena de que alguien se baña, o sea, producción te dice, mira, pues yo te pongo todo para que tengas tu agüita caliente y tu vaporcito, ¿no? Porque lo vas a necesitar, ¿no? Te pongo una máquina de humo, hago que el agua esté caliente para que pues, el actor no esté temblando, ¿no? O sea, como que yo te doy los juguetes para que juegues, ¿no? Yo te doy los cuadros de Lego para que tú armes tu castillo, pues. ¿Qué ese dar juguetes? ¿No? O sea, me gustaría como pararnos ahí un poquito, porque muchas veces, digo, de alguna manera que nosotros ya estamos un poco más acostumbrados a eso, tú dices, ok, te voy a dar los juguetes, pero me gustaría que entienda bien la gente, o sea, si puedes ir desglosando de todo lo que, o sea, tener juguetes significa conseguir el lugar, conseguirle la toalla, conseguir el agua caliente, que el boiler no se te apague. O sea, ve como desglosando a lo mejor y si tienes alguna anécdota que dijeras, no manches, para que pudiéramos hacer esto necesitamos conseguir tas. Y tú en la película únicamente ves un cuarto, pero hacer todo ese cuarto. Ajá, entonces por favor, desglosa un poquito más eso para que la gente sepa. Es que, mira, o sea, con esto, digamos, como siguiendo esta referencia de los juguetes, pues cada área necesita sus juguetitos, ¿no? O sea, por ejemplo, el diseño de producción, la dirección de arte, que son igual cosas o áreas que van muy de la mano, pues justo es el mobiliario, el decorado, la escenografía. Entonces, la producción tiene que proveer a todos de sus herramientas de trabajo, pues, ¿no? O sea, entonces imagínate que, pues, por un lado tienes que checar con el diseño de producción qué se necesita, ¿no? ¿Qué tipo de muebles? O, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la bañera, ¿no? ¿Qué bañera? ¿De qué personaje es? ¿En qué casa está? ¿No? Porque los objetos y la ropa y la manera en que nos peinamos y todo, pues habla de ti mismo, ¿no? Y pues recordemos que el cine pues obviamente es algo súper visual, o sea, es completamente visual. Entonces los mensajes que se dan a través de eso, de cómo va vestido el personaje, qué es lo que utiliza, cómo decora su casa o cómo está decorada su casa, su oficina, qué coche tiene, todo eso habla del personaje, ¿no? Es como luego les pongo los ejemplos cuando he tenido la oportunidad de dar clase. O sea, en el guión no vas a poner, o digo, a menos que sea necesario, no sé, una frase que diga, si el personaje diga, es que yo fumo mucho, ¿no? Mira que yo fumo. Pues no lo pones, o sea, que sí, claro. mejor pones, no sé, en su entorno, pones ceniceros y colillas y cajetillas y, ¿no? O sea, como que pones eso y no tiene ninguna necesidad de decir, miren cómo fumo, soy fumador. No, pues simplemente con sus acciones y con lo que está alrededor de él, pues se ve eso. Entonces, regresando a este asunto de los juguetes, pues sí, son muchas áreas. Y ahorita nada más estamos hablando como de esta cuestión de los decorados, las escenografías. Ahora eso se tiene que iluminar, porque hay fotografía, ¿no? Digo, el Chivo Lubeski dice que se puede hacer cine sin sonido, se puede hacer cine sin actores, se puede hacer cine sin muchas cosas, menos sin luz. Sin luz. Sea natural, sea artificial, lo que sea, necesitas luz, ¿no? Entonces, esa es otra área, ¿no? La fotografía, que les tienes que proveer de su equipo técnico, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber qué proveer? Pues eso ya viene precisamente de la parte creativa y artística del director y el trabajo que haga con el fotógrafo, ¿no? Que, por ejemplo, así como de rápido, una anécdota que me acuerdo de cosas que tiene que resolver la producción. No sé si te acuerdes que de hecho yo te conocí, creo, en el de Caricia de la Luna, que estábamos, pues ya fue hace añísimos, ahora sí que tú, yo, todos estábamos muchísimo más pollos, y uno de los errores que cometimos fue que no teníamos a alguien especializado, por ejemplo, para la cuestión de las tomas de corriente, y entonces no sé si te acuerdas que conectamos todas las luces, y entonces las prendemos y pues botamos el break, y entonces era así como que chin, ¿y ahora qué onda? Y así de no, quién sabe qué pasó, y entonces volvimos a prender otras luces y botamos otro break, y entonces ahí va producción a arreglar todo eso, ¿no? ¿Te acuerdas ahí cómo lo arreglaste? Porque necesitábamos un montón de luces ahí, sí. Pero ya no me acuerdo qué se hizo, pero al final pudimos tener todas las luces completas, no tuvimos que quitar ninguna, pero sí, de hecho yo me acuerdo que pues tú ahí andabas corriendo porque eras el que tenía que estar bien. Sí, pues bueno, para empezar eso estuvo muy mal.
Porque eso es algo que se tuvo que haber revisado mucho antes. Que también esa es otra parte bien importante. Digo, nada más como paréntesis, esto es bien importante y eso también es algo que ya me ha quedado clarísimo. Que la parte de la preparación, de la preproducción del proyecto es básica. O sea, para que un proyecto funcione y para que un proyecto se logre hacer, o una película, pues, la preparación es así súper, súper, súper importante. O sea, debes de tener, o sea, obviamente el mundo gira y las cosas pasan, pero debes de tener todo muy, 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 muy bien planeado porque esa base te va a permitir resolver problemas como ese, ¿no? O sea, si tú ya conoces, para empezar, pues lo ideal es nunca conectarse de una locación, llevas una planta de luz. Pero, pues obviamente a veces para los cortitos o incluso películas independientes, pues puede ser que ni siquiera te alcance para eso, ¿no? Esto, no sé, depende mucho, pero pues sí hay que, bueno, en ese caso habría que revisar la instalación eléctrica para saber si aguanta. Y en el caso de Caricia de la Luna, híjole, no me acuerdo cómo se resolvió. Tal vez, y eso se me está ocurriendo ahorita, tal vez esto se dividió o sea, no cargar todo hacia una misma línea o no cargar todo hacia una misma instalación, tal vez dividiéndolas. Porque recuerdo que tuvimos de locación el Parque Rafael Padilla, que está en la zona de los fuertes. Entonces, yo creo que ahí pues seguramente se hizo eso, como de dividir la parte o digamos la fuente de energía para que no se cargara solo en una y entonces se pudiera hacer o reducir el wattaje, que no se conectara tanto en la corriente. Y de hecho lo que hicimos, sí te acordaste, sí fue separarlo. O sea, se Ya. vio de dónde estaban llegando las líneas y esto, y fue así de que, ¿sabes qué? Pasen estas para acá, dejen estas acá. Hicieron ahí rápido cuentas de cuántos watts era cada luz, y ya con eso lo pudimos trabajar bien. Ujú. Ya, sí, pues, o sea, pero la neta es que de inicio no tuvo que haber pasado eso. Pero pues O eran sea, de los primeros pininos ahí. Que todos tenemos que cometer errores. Sí, no, y además, ¿sabes? Los errores siempre va a haber, porque Sí. vaya, somos humanos y pues nos equivocamos y con un mundo de cosas. Y te digo, al final tú puedes planear así tu película, tu rodaje, todo, pero al final pues va a haber contratiempos, o sea, eso es inevitable, va a haber errores, eso es así, esas son cartas que juegan, pues, ¿no? O sea, son parte de esto. El asunto es que tengas la base necesaria para poder solucionar, para poder enfrentar eso. Y porque muchas veces también el error se puede convertir en un acierto, a veces el error se puede convertir en algo que beneficie a la película, ¿no? Entonces, Ahora, ajá, bueno, dime. ya que estamos viendo precisamente con todas las áreas que siempre tienes que estar lidiando, la parte interpersonal es algo que yo, como que realmente uno luego lo va dejando de lado, pero porque siempre todos estamos pensando en las cuestiones de logística, pero la parte interpersonal es súper importante Es porque importante, tienes sí. todos tipos de personalidades en una producción. Entonces, ¿cómo definirías o cómo caracterizarías que un productor tiene que saber manejar eso? Pues yo creo que es conocer a tu gente, ¿no? O sea, conocer con quién estás trabajando, a quién vas a llamar para tu proyecto, pues, ¿no? Y sobre todo saber, por ejemplo, cuándo tienes que alzar la voz y pegar un grito sin ofender a nadie, obviamente. Bueno, yo creo que esa es la mejor manera, pero sí exigiendo de, a ver, estamos trabajando, ¿qué onda con esto, no? Y cuándo saber apapachar también, ¿sabes? ¿Cómo puedes Porque definir eso? híjole, no sé, digo, por ejemplo, a mí me tocó estar en este año, en enero, en una producción muy, pues la verdad es que de mucho corazón, pero también muy austera. Y de repente yo estuve ahí de primer asistente de dirección y de repente sí hubo un momento ya hacia el final del rodaje, que tampoco fueron muchos días, fueron como 15 días, 16 días, pero ya hacia el final de la producción bueno, en mi caso, a otros les pasó antes, ¿no? Pero ya te empiezas a poner sensible porque te vio feo, porque no te dijo por favor, porque... Y todas esas cosas yo creo que hay que saberlas comprender, porque justo en el... Sí, mira, una vez, justamente en esta película de Point Break, me tocó que la segunda asistente de dirección, que para mí es una así, excelente second de dirección en México, se llama María Dioni, que ella fue a quien
quien me dio como la primera oportunidad de trabajar en una película así de ese tamaño, digamos ya. Tuvimos una locación en San Luis Potosí, en una ranchería, gente que vivía en esa misma ranchería, en esa comunidad, fueron extras de la película. Y al inicio del día de rodaje, María así juntó a todos y les dijo, nosotros en el cine trabajamos con una disciplina militar. Que eso es algo que yo ya había escuchado anteriormente. Y lo había escuchado aquí en Puebla, de otras personas, de las cuales también aprendí muchísimo. Y de repente piensan que exageras, ¿no? Que están exagerando. Pero pues no, o sea, ya cuando llegué a ese nivel de película, vi que era exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que trabajamos con una disciplina militar y María les decía, y si no les decimos gracias o si no les decimos por favor, porque estamos corriendo, porque de repente se nos olvida, no se ofendan, ¿sabes? Entonces, y eso era con los extras de este lugar, ¿no? Ahora imagínate con gente que pues no son extras y que estás trabajando, no sé, cualquier cantidad de tiempo, pues obviamente llega un momento en el que pues hay cierta fricción, pues, pero creo que también hay que entender que es trabajo, o sea, que estás ahí y que puede haber fricción y estrés por una situación de trabajo y no por un asunto personal. La verdad es que a mí me parece muy absurdo que suceda este rollo, que sí pasa, ¿no? Que sí de repente se convierten ya en cuestiones personales, pero siento que cuando hay esa fricción personal, termina afectando al proyecto. O sea, al final, sí, porque si tú le pones el pie a un compañero, no le, o sea, a lo mejor sí lo afectas a él, pero al final vas a terminar afectando al proyecto. Entonces, por eso también insisto, y como lo decía hace rato, lo importante es el proyecto en sí mismo, pues. Y todos estamos ahí para que esa película se logre, para que esa película se haga. Entonces, hay que saber dividir eso. Hay que saber dividir de, a ver, me gritó, se enojó, sí me equivoqué, no me equivoqué, tenía razón, no tenía razón. Pero en el momento es resolver. Ya después, no sé, yo como productor, primero resolvería un problema, ya después corto cabezas, ¿sabes? O sea, ya después, porque también hay que aceptar esas responsabilidades. Entonces, en estos rollos interpersonales puede ser desde eso, de lo que acabamos de comentar, de que es que no me dijo por favor, es que no me dijo gracias, es que el director me gritó, y es que no sé qué, hasta cuestiones de, porque también me ha pasado, cuestiones de, así de Saúl, te presento a fulanito de tal, les toca compartir habitación en un hotel. Y no conoces a esa persona y de repente tienes que convivir con un extraño, ¿no? Y dormir con él y bañarte cuando él está, y, ¿sabes? Y sí me ha tocado, no sé, de repente abrir la puerta pensando que el cuarto está solo y lo veo ahí en el baño, ¿no? No sé, ¿sabes? Cosas así, o el aseo, híjole, oye, un montón de cosas. Una característica ahorita que me acabo de acordar, algo dijiste sobre los errores y me acordé mucho en una, estábamos haciendo un video musical para un cantante aquí en Puebla, por ahí no me acuerdo si fue en ese o si fue un corto que les estábamos ayudando a unos chavos de una universidad. Ya no me acuerdo. El chiste es que hubo una cosa que realmente era una tontería, porque estábamos ahí, ya estábamos viendo para definir la hora de la comida. Yo no quería dejar comer al staff porque para mí nadie tiene hambre mientras hay que trabajar. Estábamos trabajando tirano. Sí, estábamos trabajando con este amigo Gustavo, que él es como que el alma de todos, ¿no? Total que el chiste es que empezaron a comer y nadie sabía por qué ya habían empezado a comer. Y entonces Gustavo, que ahí era el director, así de que ¿quién les dio la orden para que estuvieran ya tragando si lo estábamos definiendo? Y bien que me acuerdo que había sido tú. Pero, o sea, yo en el momento yo me quedé así de, no manches, ya se enojó el director. Así de que, ay, Danita. Y entonces, pero tú fuiste muy rápido para decir así de, yo lo hice, así de, perdón, ¿no? Así de, como que no sabía si había que darlo o no. Y esto a mí me recordó como esta situación de que fuiste como... Pues, ¿qué características será que sabes encarar las responsabilidades y que no te escondiste? Bueno. Y eso es algo que me gustaría que lo comentes, porque eso es algo... O sea, digo, y en ese caso fue una tontería, era un proyecto un poco... pues era más bien así chiquitito, ¿no? Independiente. Sí, pero finalmente tú siempre tengo el recuerdo
de que tú ya tenías como que esta característica de responsabilidad. Y creo que eso es bien importante. No sé si puedes hablar un poquito más de eso, de decir, me equivoqué y fui yo y pues ni modo me va a tocar. Sí, es que yo creo que eso es importante, ¿no? Aceptar los errores, pues, ¿no? Yo creo que sí es importante decir, bueno, pues sí, fui yo, ¿no? Y pues y enfrentar la responsabilidad, porque puede ser desde que te peguen un grito, ¿no? Y te digan, ¿por qué? ¿Verdad? O hasta que te digan, fírmale aquí porque ya te vas, ¿no? Y exacto, y creo que lo importante pues es aprender de eso. Y creo que justo pues sí, hay que enfrentar los errores, porque ahora sí que creo que era el Hellboy, en la primera, la de Guillermo del Toro, que dice, es que me acuerdo que un profe nos decía así de, así como muchos citan a escritores y demás, los que hacemos cine citamos a Directores. no, ni siquiera directores, sino diálogos de películas. ¿No? ¿No? Entonces es así como, y justo en esa película recuerdo que sí es que el boy, estoy segurísimo, que dice qué es lo que hace un hombre, ¿no? Y entonces que si las batallas que ha ganado, que si, no sé, o sea, como otras cosas, y al final termina diciendo que pues lo que hace un hombre son sus decisiones, ¿no? Las decisiones que tomamos. Entonces, pues creo que es eso, ¿no? O sea, al final lo que nos hace son las decisiones que tomamos y pues justo, o sea, decidir tomar una responsabilidad y enfrentarla, pues yo creo que eso pues, te va formando también como... ¿Y tú cómo persona, lidias ¿no? con eso para poder decir, pues voy a aguantarme la de esta? O sea, tú de manera personal, ¿cómo le haces para lidiar? Porque son unos nervios impresionantes. O sea, si a nadie nunca lo han regañado por algo así feo, pues la verdad no sabe lo que se siente tener que aceptar el error y luego aguantarte el regaño. Tú en particular, ¿cómo lidias con eso? Pues, mira, la verdad, por ejemplo, recuerdo un par de anécdotas en Roma donde el director sí pues me llamó la atención, digo, un par de veces, y ahí la verdad es que pues yo lo único que hacía era quedarme callado y decir que sí. O sea, me decía, es que porque, no, sí señor, sí, lo vamos a corregir, no hay problema, sí, todo bien, ¿no? Y creo que también, por ejemplo, yo personalmente a veces como que soy aprensivo, pues, entonces, pues imagínate, así quedarme con el regaño y estar ahí días pensando en que, güey, es que me regañó y... Exacto, ¿cómo lidias ¿no? con eso? Pues, por ejemplo, pues mira, unos hacen yoga, otros meditan, ¿sabes? Otros hacen ejercicio, al baño a llorar. Otros se van al baño a llorar. Yo pues lo que trato es, o sea, de estar como muy concentrado, pues, en lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, cuando me toca estar trabajando, ya sea en rodaje o en preproducción, en oficina, o haciendo el cierre de la película para la postproducción, pues estar muy, muy, muy concentrado, o sea, procura, o sea, es que sí te tienes que organizar. Yo de repente, la verdad, cuando me ha tocado dar clase y veo a chicos que tienen juntas, ¿no? Para organizarse para un proyecto, y veo que no anotan nada, o que lo hacen en el celular, y sí, obviamente, pues hay que utilizar pues las herramientas que tenemos, pues, pero, pues, no, o luego ocupan esto de, sí me acuerdo, y sí me acuerdo, y sí me acuerdo. Y dices, no, no te vas a acordar porque tienes que ver un montón de cosas. O sea, si tuvieras que hacer una sola cosa, pues chance. Pero, pues cuando tienes que checar que la locación, que la gente, que la comida, que a qué hora va a llegar el equipo, que el presupuesto, que los transportes, pues obviamente tienes que llevar cierto orden, ¿no? Porque si no, sí, ya desde ahí empiezas a decir, yo no lo quiero cerca de mí en producción. Sí, ¿no? O sea, te digo, errores hay muchísimos, ¿no? Y eso, pues yo creo que se comprende. Pero también ya hay, o sea, ya cuando tienes cierta experiencia, ya hay cosas básicas. O sea, ya sabes que tienes que, por ejemplo, en un scouting, ¿no? ¿Qué es el scouting? Ir a buscar tus locaciones y evaluarlas y saber si funcionan o no funcionan. Y pues obviamente tiene que ir todo el mundo, tiene que ir foto, tiene que ir arte, tiene que obviamente ir el director, el productor, para que se logre tener esa locación y luego vestirla y iluminarla y todo el rollo, ¿no? Entonces, pues es básico que, por ejemplo, cuando me toca ser asistente, pues llevar libreta, pluma o celular, y además del celular llevar una pila portátil porque se le puede acabar la pila, ¿sabes? O sea, tienes que pensar como en todo lo que pueda pasar,
por ejemplo, yo aprendí precisamente en Point Break, de igual de una asistente de dirección, Telma Silva se llama. Ella, así me acuerdo perfecto. O sea, ella llevaba, cuando viajamos a Rosarito, ella llevaba una maleta, o sea, bueno, llevaba como sus cosas personales, ¿no? Su ropa, sus cosas. Y ella llevaba otra maleta con una papelería entera, ¿sabes? Así que hasta impresora llevaba, ¿no? Creo. Sí, hasta impresora. Y muchas veces, pues, la producción te da eso mismo. O sea, la producción te provee de esas cosas, ¿no? Que son tus herramientas de trabajo, que pues la verdad es que te lo tienen que dar ellos. Pero esta chica, independientemente de lo que la producción pues nos daba, pues, ella llevaba así una papelería completa, pues, y justo por eso es muy buena, ¿no? Porque piensa en todo y la producción tiene que ser así. O sea, la producción también tiene que pensar absolutamente en todo, estar checando el clima, que si nos va a llover, que si no nos va a llover, o sea, checar como un montón de cosas y te digo, y estar preparado, porque ya sabes, por ejemplo, regresando a este asunto del scouting, pues el director ni siquiera tendría que decirle a un asistente, anota eso. Claro. ¿Sabes? O sea, el director está en su rollo y está con el fotógrafo, a lo mejor él solo, y, mira, es que de esa parte habría que meter una lona o poner tal cosa, o a lo mejor tú como productor estás checando dónde voy a poner mi basecamp, dónde va a estar el catering, qué tan lejos está del set, cuánto tiempo se hace, llegamos caminando, tenemos que ir en coche, te digo, ¿no? Como checar toda, como tú dices, toda esta logística. Y te digo, o sea, el director no se va a voltear a decirle al asistente, oye, anota eso, ¿sabes? O sea, claro. Tú tienes que estar ahí concentrado. Entonces, a mí me ha pasado también en clases, y en clases es normal, pues, porque pues obviamente los chavos que están estudiando, pues no saben toda esta dinámica. Justo para eso están en la escuela, ¿no? En teoría, pues, o idealmente, ¿no? Para aprender todos esos asuntos. Por eso te decía que no solo son cosas como técnicas, ¿no? O sea, no solo es saber de lenguaje cinematográfico, saber de sonido, saber de fotografía, saber incluso pues estar nutrido con el arte, pues, ¿no? Porque pues de ahí sacas muchas referencias, ¿no? De la música, de la pintura, no se diga de la literatura, o sea, son referencias que sirven precisamente para que tú te comuniques con otras partes o con otros miembros del crew y les quede claro qué es lo que quieres hacer. Sí, claro, ¿no? y Entonces, si no tienes buenas referencias no vas a tener buen gusto y entonces va a quedar horrible ahí, así de que consíganme una sala y toda fea, ¿no? Para la grabación. Sí, o luego siento que terminan siendo películas que ahora sí que, por decirlo de una manera muy coloquial, no terminan de cuajar, pues, ¿no? Hay películas en las que, digo, ahorita a ver si recuerdo una, donde se siente que el director de repente perdió la batuta. No sé, por ejemplo, hay películas en las que de repente los actores están en diferentes tonos dramáticos. Y eso es totalmente responsabilidad del director. O sea, sí, si de claro. repente un actor está en drama y el otro está en, no sé, en comedia, pues es porque el director no los está dirigiendo bien a ambos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, te digo, son como muchas cuestiones, incluso hasta pues este asunto de lo interpersonal, pues. Otra cuestión que se me hace interesante y normalmente nunca nadie te lo dice hasta que llevas ya 26 horas sin comer es esta parte de la energía, o sea, de lo físico. Entonces, ¿cómo son los ritmos de trabajo, Saúl, de un productor? No, pues es que, digo, si de asistente se acaba tu vida social cuando estás en un proyecto, ¿no? Porque, pues sí, trabajas todo el tiempo, o sea, es algo que, obviamente sí, también hay que procurar el descanso, ¿no? O sea, yo creo que es mejor que estés bien descansado, bien comido, porque también eso te va a estar lúcido, te va a ayudar a estar lúcido, pues, ¿no? Porque tan solo si no tomas agua, que eso fíjate que también es algo que últimamente he notado. La gente toma poca agua cuando está en la chamba. O sea, como que todo el mundo es refresco, café, y los entiendo. Digo, yo también, si no me echo un café iniciando, pues no siento, o sea, ¿sabes? De repente sí necesitas como esas cosas, pero yo creo que el agua también es, o sea, agua así simple, también te puede mantener hidratado, o sea, como que creo que justo de lo que estamos hablando, ¿no? De la personalidad o el perfil. Creo que también una cuestión importante, como lo acabas de mencionar, es la salud física, pues creo que también es súper importante. Digo, creo que se conoce esta anécdota de que cuando Guillermo del Toro iba a dirigir El Hobbit, ¿no? Que le pidió como un consejo, una recomendación a Peter Jackson.
Y no, porque él pues, había hecho El Señor de los Anillos. Y dicen que lo que le dijo fue de, tienes que bajar de peso. No, porque pues imagínate estar en un set y justo con esta exigencia. Y sí, muchas veces te digo, pues a veces duermes 1 hora, 2 horas. Yo recuerdo con un comercial que tuve la oportunidad de hacer la producción. Pues sí, sí era así de dormir el tiempo que pudiera dormir cuando, ¿no? Y al otro día estar al tiro, porque el productor es el primero en llegar y el último en irse. Ujú. O sea, sí, por eso te decía hace rato también, pues se va, o sea, como, digamos, como responsable o jefe de un área, pues tú debes de marcar el paso, ¿no? Porque pues, ¿cómo le puedes exigir a todos que trabajen 12 horas si tú nada más vas 2? Ujú. ¿No? O sea, no, entonces, Uy, pues se ve sí. horrible. Ahorita que dijiste eso, yo estuve alguna vez igual en eran unas conferencias que se estaban armando. Hace tiempo estuve en eso. Y Sí, precisamente la productora que estaba, pues nomás llegaba así un ratito y se iba. Y no manches, o sea, todos en el staff hablaban bien horrible, así de, no, ya nomás llegó así como a saludar y a despedirse y buen trabajo muchachos, pero nunca estaba, ¿no? Y era así como que, no ya. manches, pues, y salió con las patas el evento, ¿no? Este, Oh, ya. Oye, Sí, pero, bueno, dime. por ejemplo, y algo que también se me hace importante que las personas sepan es que el trabajo del productor no acaba con tus horas en set. Ah, O no. sea, ajá, entonces habla un poquito de eso también. No, bueno, ahorita del ejemplo o Ujú, de la anécdota que comentabas, pues no necesariamente el productor tiene que estar en set, ¿eh? O sea, el ujú. productor puede, o sea, si el productor, no sé, ahora sí que con lo que yo he vivido, con base en la experiencia, pues, si el productor pisa el set es porque hay un problema, es porque hay algo que resolver, porque algo está pasando y puede ser desde algo chiquitito que tenga que ir al set para Ah, checar ok. qué pasa hasta algo enorme de que se nos cayó esto, tal persona se accidentó, no sé, no nos abren la locación o ya nos quieren correr de la locación, no sé. O sea, si el productor pisa el set es porque ya algo está pasando, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, él obviamente sigue trabajando. ¿Por qué? Porque justo voy a lo que me comentas, ¿no? Que el trabajo no solo es de, bueno, ya rodamos, ya tenemos el material, listo, gracias. No, sino que el productor trabaja incluso puedes, así la película pudo haberse estrenado hace años y si el productor tiene los derechos o tiene parte de los derechos y se le pide en la película, o sea, la película sigue viva, pues, ¿no? Ujú. Entonces, realmente por eso luego se hace mucho esta referencia o esta metáfora de que las películas son como hijos, pues, ¿no? De que, pues, nacen, los vistes, ¿no? O sea, los pones bonitos y los sacas al mundo, ¿no? Ujú. Y luego no sabes qué tan largo va a ser su recorrido. Puede ser que sea muy cortito o puede ser que sea, no sé, de años incluso, pues. Entonces, hablando sobre todo lo que tiene que cubrir el productor, dependiendo también como del cargo que tenga dentro de la producción, pero digamos que en general, si es desde la génesis del proyecto hasta la presentación, exhibición y el recorrido que tenga en festivales, en salas comerciales, en circuitos independientes, ¿no? O sea, todo eso se tiene que prospectar desde el inicio. O sea, tú Ujú. no planeas la postproducción después del rodaje, ¿no? O sea, Sí, a ver ahora qué nos toca. ajá, Ajá, sí, claro. ajá. Sí, lo que más bien haces la planeación o sea, ahora sí que haces la planeación de la planeación, ¿no? O sea, haces Ujú. desde que empieza el proyecto, que algunos productores lo dividen como desarrollo de proyecto y luego ya empiezan la fase de preproducción. O sea, primero hacen como el desarrollo y luego la preproducción y luego hay otros que a todo eso le llaman preproducción. Pero eso ya es como Ok, cuestión. ajá. Por eso te digo que es como lo de los puestos o los créditos, ¿no? Ujú. Esto a veces no está tan claro, ¿no? O sea, obviamente sí hay como ciertas funciones muy precisas, pero te digo, de repente alguien te presta su casa y ya quiere crédito de coproductor, ¿no? Ujú. Entonces, o de productor asociado, o cosas así. Entonces, pues sí, el productor tiene que estar desde la génesis hasta el día de la alfombra roja en la que se presenta la película. Todo eso está en manos del productor. O sea, él tiene que saber todos los procesos, en qué tiempo, en qué manera, todo. Por ejemplo, igual en las clases, luego les digo, por ejemplo,
¿en qué momento empieza el trabajo de edición o de postproducción? Ujú. Y pues no, pues cuando acaba el rodaje, no, pues no, no. El trabajo, o para mí desde mi punto de vista, una de las cosas que empieza a determinar el trabajo de la postproducción es saber con qué cámara vas a grabar o a filmar y qué ópticas vas a utilizar. Y obviamente qué concepto visual, qué concepto artístico, cuál es ¿no? el concepto de la película como tal. Eso hay que saberlo desde el inicio. Y entonces desde el inicio tienes que saber cómo va a ser la iluminación, de qué material va a ser el vestuario, cómo va a reflejar, qué se va a ver. O sea, todo eso son factores que después tienes que tomar en cuenta o que debes de tomar en cuenta para la postproducción. Sí, claro, a mí una vez me tocó un proyecto igual, era un cortito. Y Sí. entonces empezaron a grabar con una cámara, era una Blackmagic. Ya. Y en ese tiempo apenas estaba empezando a salir la Blackmagic y todo esto, ¿no? Entonces era así como que no manches, conseguimos una Blackmagic. Pero pues nunca pensaron bien en el hardware que necesitas para editar una Blackmagic. Entonces cuando llegó a la parte de la edición, pues se paró el proyecto no sé cuánto tiempo en lo que se consiguió una máquina que pudiera leer los Sí. archivos, porque Nada incluso más con las eso, de- leerlos. sí, o sea, era así un problema. No se podía ni siquiera abrir, ya ni digas editarlos, ¿no? Porque eran muy pesados. Entonces, Ya. sí, en definitiva son cosas que se tienen que pensar. Sí, se tiene que pensar porque si no justo pasa eso. Pierdes tiempo y si pierdes tiempo estás perdiendo dinero. Es lana. Es lana. Entonces, y así sea película pequeña o proyecto chico o grande, pues tienes que hacerlo, pues, porque también otra parte creo que como productor, si vas a tomar un proyecto, desde mi punto de vista, o sea, si tú mismo lo haces chico y si tú mismo lo estás viendo como un proyectito, por la cantidad de dinero, porque hay poca gente, porque es muy austero, no sé qué, pues justo eso tú estás haciendo tu proyecto chico, pues, ¿no? O sea, tú mismo lo estás minimizando. Y igual con los chavos en las clases, pues les digo eso, o sea, ¿qué tal que les piden un trabajo para la escuela y tienen dos opciones, hacerlo nada más para pasar la materia o hacerlo bien y qué tal que ese proyecto o ese cortito se convierte en la llave para que ustedes abran la puerta de la industria o para que los conozcan o para que se pongan en el mapa, ¿no? Entonces, Creo que no hay que confundir como que esta parte de que lo profesional y lo chico, o sea, son cosas completamente separadas, ¿no? No importa el tamaño que tengas, tu trabajo profesional, no importa si lo haces aburrido en la cuarentena grabando un corto porque no tienes nada que hacer, o si lo estás haciendo para alguien que te está pagando miles de pesos, ¿no? Claro. O sea, lo Sí, profesional claro. igual tiene que estar ahí. Sí, sea como sea un proyecto personal, sea un proyecto en el que estés así tal cual contratado y que estés trabajando, pues sí, tienes que ser profesional porque justo eso Sí, claro, al final es creo que práctica. también te va formando, ¿no? Y la neta es que también hay cosas que pues en la escuela no vas a aprender, o sea, hay cosas que vas a aprender a lo rudo estando en un set y dándote cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque pues es lo mismo de siempre, la teoría y la práctica, ¿no? Entonces yo creo que si el cine se trata de algo, o sea, como para aprenderlo, es la práctica totalmente. O sea, sí es importante tener como una base teórica y conocer, o sea, yo creo que para hacer cine tienes que conocer desde el sistema visual, ¿no? De cómo funciona nuestro sistema visual, cómo funciona nuestro sistema auditivo, ¿no? Como muchas cuestiones y esto hasta cuestiones de color, el lenguaje del cine, tienes que saberle de un montón de cosas. Un montón de cosas. Vamos a cambiar un poquito de tema porque ya llevamos ahorita un rato, pero nada más quiero hacer un resumen como rapidísimo de las características que fuiste diciendo. Y esto nada más son algunas de un montón que podríamos ir sacando. Sí, Pero sí, la verdad es que sí. de entrada, o sea, podemos estar viendo que un productor tiene que tener energía y tiene que tener fuerza física para aguantar los ritmos de trabajo. Tiene que ser precavido, tiene que estar pensando un paso antes de algo que pueda fallar para que antes que falle ya lo haya resuelto. Tiene que ser ordenado, tiene que tener disciplina, tiene que tener madurez para poder estar lidiando con el estrés del momento y algo que también creo que está siendo importante por lo que me comentas es que tenga empatía para poder saber cómo tratar a diferentes personas del equipo de acuerdo a sus propias personalidades, porque como dices hay que saber cuándo empujar y cuándo apapachar, ¿no? Sí. Ahora, para cambiar un poquito de tema,
digo, ya está padrísimo, a lo mejor y ya muchos están diciendo así de, no manches, yo me quiero estar matando así como productor. Pero ahora, ¿cómo te vuelves productor? ¿Cómo le entras a esto? Pues, bueno, la verdad es que, o sea, yo he tenido la oportunidad, sí, de producir algunas cosillas. O sea, yo como productor creo que lo más grande que he hecho han sido unos comerciales, donde se sacaron varios spots. Y de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que le decía a la gente, bueno, pero esto es algo chico, ¿no? Uh-huh. Y o no tan, ajá, pues, chico, pues. Y la gente me decía, pues ni tan chico, ¿eh? Porque hay esto, y hay esto, y hay esto, y hay esto. Y pues de producción, pues solo éramos, ¿qué? 3 personas, o sea, yo y 2 asistentes, o 2 asistentes y yo, perdón. Okay. ¿No? O sea, nada más. Porque pues creía que podíamos sacarlo, y también por otro lado, la verdad es que también tenía que ver la agencia que nos estaba, o que me contrató, pues, ¿no? Que ya no quería como más gente. Entonces, pues a mí me tocó de repente checar como muchas cosas, y a los chavos que me apoyaron como asistentes, pues eso, nada más era como delegarles cosas muy inmediatas, ¿no? De necesitamos el agua, pues vayan acá, pídanla, ¿no? Y necesitamos tal, pues aquí está, ten, ¿no? O sea, como, y mientras yo seguía resolviendo otras cosas, ¿no? Y entonces, ay, se me fue. ¿Cómo llegas a todo eso? O sea, ¿cómo entras? ¿Cómo llegas a todo eso? Pues, híjole, yo creo que sí tiene que ver con una cuestión de, pues, de estar macheteando, o sea, de conocer a dónde quieres entrar, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les decía, es que tengo mucho estando de las clases, porque justo en las clases es donde menciono esto y me acuerdo, sí, claro. Por eso digo, cuando doy clase les digo que, pues que tienes que conocer, que, por ejemplo, a mí me interesa la producción y quiero convertirme, no sé, en un gran productor. Entonces, ¿quiénes son los grandes productores hoy? ¿No? O sea, ¿a quién le puedo ir a pedir trabajo, pues? ¿No? O sea, porque si no, entonces, ¿cómo? ¿No? O sea, obviamente sí, puedes empezar, que creo que también esa es otra manera, pues haciendo tú tus cosas, ¿no? O sea, tú produciendo tus proyectos, o produciendo, no sé, proyectos de gente o incluso de amigos, que pues te interese, ¿no? Y que creas que te pueden ayudar. Pero a ver, por ejemplo, yo necesito como que más, o sea, porque ahorita de lo que tú me estás contando, de lo que me acordé fue la anécdota de creo que fue Steven Spielberg, que men, cuando era un niño, pues él como que ya decía así de que, ay, no manches, yo quiero estar en el cine. Y entonces en una de esas se lo llevan a un tour por Universal, creo que era. Y entonces el cuate pues más se enamora y dice, yo tengo que trabajar acá, ¿no? Entonces ya tenía la parte de, ya sé a dónde quiero estar. Y entonces el cuate al día siguiente dice que fue y que pues ya no tenía su cosita de visitante, pero que él nomás cruzó los dedos así de que puta, que el guardia me reconozca y que me diga, ¿qué vale, carnal? Y entonces el Spielberg dice que llegó y así de, ¿qué onda? Y el otro así de, ¿qué vale? Y entonces se pasó y se metió así como en su casa. Obviamente en esos tiempos yo creo también tenían menos seguridad. Y dice que su primer chambita fue porque se metió a un set y alguien por ahí lo vio así de que, oye, tú tráeme un café. Y el otro, sí, señor. Y entonces se volvió el que llevaba los cafés, pero y nadie sabía que ni siquiera él, o sea, pues nada que ver, ¿no? Pero él así entró, o sea, como que también ahí está la parte de cómo llegó. O sea, supo en dónde quería estar y entonces fue. Pero, por ejemplo, si yo quisiera estar trabajando como productor para James Cameron, ¿no? Porque me encanta aquí Hollywood y yo quiero hacer Avatar, ¿no? O algo así. O sea, pues no le puedo escribir un correo. Tengo que empezar en algún lugar. Entonces, si yo fuera un joven lleno de ilusiones de 15 años y quiero estar en Avatar 6, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi primer acercamiento? ¿A dónde podría ir o hacerlo? Pues mira, en mi caso, lo que yo hice fue ir a la Ciudad de México a unos seminarios para productores, ¿no? Seminarios para productores en los que hablaban de, pues, de experiencia y pues también enfocaban los seminarios a ciertos aspectos, ¿no? De repente era el seminario de distribución o de realización o de, ¿no? Como diferentes aspectos de la producción. Y yo fui pues a varios, sí fui como 2, 3 veces. De hecho, es algo que, así como paréntesis, yo creo que también algo importante es estar en constante preparación, o sea, como estar
siempre pues actualizado lo más que se pueda, saber qué está sucediendo con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, como que creo que también es importante esta formación pues personal y autodidacta pues de estar ahí aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, porque siempre hay algo que aprender, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, y siento que es importante. Entonces, en este asunto, pues te digo, yo fui a estos seminarios, de producción, y pues ahí estaban los productores, ¿no? O sea, ahí estaba Sandra Solares, ¿quién más conocí ahí? Bueno, ahí conocí a Carlos Cuarón también, no sé, a varios productores, directores, escritores, y entonces pues te acercas. Yo lo que hice fue acercarme, pedir contactos, pedir mail, y pues sí te da pena, ¿no? O sea, sí te da pena. Ajá. Así de, oye, sí, no, porque pues no eres nadie, pues nadie te, ¿no? O sea, como que... Sí, pues no te conocen, también, ¿no? Ajá, exacto, y la verdad es que también algo que sucede mucho, pues es que la gente que trabaja ahí, pues muchas veces es porque pues ya incluso vienen de familia, pues, ¿no? Entonces, pues digamos que entre comillas es más fácil que puedas entrar, pero cuando no tienes familia, ni amigos, ni cuates, ni nadie que te deba favores dentro de la industria, pues sí es un tanto complicado. Entonces, pero creo que es eso, buscar a las personas con las que quieres trabajar, ¿no? O sea, ir a tocarles la puerta. A lo mejor no te abren, pero a lo mejor sí, ¿no? Digo, por ejemplo, a mí con esta productora Sandra Solares, me acuerdo que yo le mandé mails como un rato, varios meses, también tratando de no hostigarla ni nada de eso, sino que pues era así como, oye, una oportunidad, oye, quiero trabajar, oye, ¿sabes? Hasta que un día recibí un mail y me dijo, pues mira, tenemos ahí este espacio, si te interesa, Oye, pero por ejemplo, ¿le escribías cuando tú sabías que ella tenía un proyecto? ¿O así como que de cuando en cuando? No. Ah, ok. No, yo le escribía sin saber si tenía proyecto, no tenía proyecto. Sí, no, yo no tenía ni idea. Y también a Springal, creo que es Alejandro Springal, también lo estuve dando lata, pero la verdad es que quien me contestó y quien me dijo, bueno, pues hay esto, te esperamos el 16 de septiembre, me acuerdo perfecto de la fecha porque fue 16 de septiembre, y pues en el cine, días festivos, cumpleaños y eso, pues a veces no existe, ¿no? Ah, entonces, sí, ahí se trabaja, así sea tu cumpleaños, sea 1 de mayo, el día del padre, el día de la madre. Y por ejemplo, rodaje, para alguien que no tiene ni idea, así como yo, de cómo se hacen ese tipo de contactos. O sea, tú le escribes y ¿qué le...? O sea, específicamente, o sea, ¿o a poco nomás le ponías así de, oye, ¿tienes algún proyecto? ¿Quiero trabajar? O sea, me imagino que hay algo más, ¿no? Sí, bueno, pues... ¿Te presentas, le mandas tu currículum? Exacto. ¿O qué? ¿O cómo le haces? Sí, yo lo que hice fue escribirle, diciéndole que pues ya tenía cierta experiencia trabajando en producción en Puebla, pero que me interesaba pues trabajar en la Ciudad de México, en proyectos más grandes, y que pues ojalá me diera la oportunidad de trabajar, ¿no? Si hubiera alguna oportunidad. Y incluso me acuerdo que le mencionaba así o sea, yo vivo en Puebla, pero no tengo ningún problema con ir a la Ciudad de México y quedarme allá, porque tengo familiares, no sé qué, o sea, y que no es cierto, ¿no? O sea, nadie de mi familia vive allá. Bueno, ahora ya, en la actualidad sí, ahora una prima vive por allá, en ese entonces nadie de mi familia, creo que ni conocidos tenía por allá, pero yo le dije que no había ningún problema con que fuera y me quedara, o sea, que porque te digo, o sea, pues sí, era honesto, ¿no? De vivo en Puebla, pues, pero quiero trabajar allá porque pues ya quiero llegar como algo... pues aprender más, a producciones más grandes, ¿no? Que se vean las ganas. Para eso, para aprender, ¿no? Ajá, que se vean las ganas, exacto. Sí, porque luego hay gente que le dices, oye, tengo un proyecto, vamos a grabar en tal lado, y es así de, ay, ajá. ¿Y qué día? No, pues tal, ay, y entonces dices, no, pues ya, bye. No, necesita alguien que esté dispuesto a poderse estar moviendo, a tener cambios de lugar, cosas así. Oye, por ejemplo, a ver, y todavía más atrás, o sea, porque ahorita, o sea, tú me dices, yo le escribo y entonces le digo, pues tengo experiencia allá en Puebla. Pues sí, ya tenías, o sea, ya llevabas un rato aquí trabajando en Puebla. ¿Cómo empiezas desde cero? O sea, atrás? Sí, o sea, porque yo estoy pensando así de que ahorita hay un niño profundo de 17 o de 15 años que dice, yo quiero ser el siguiente gran productor y no tengo idea así de, o sea...
¿Cómo empiezo? ¿Cómo? Sin ni siquiera... O sea, porque incluso cuando tú hablas ya de un seminario de producción, eso yo creo que ya es para alguien que ya más o menos sabe cómo está el asunto o ha tenido que trabajar en eso y va y se prepara todavía más. Entonces, vámonos todavía más atrás. Para alguien que de plano no sepa nada. Nada, ok. Pues mira, todo empezó el 16 de julio de 1984. Viendo Terminator en el cine. Cuando el año en que nací. Todo empezó el verano del 84 cuando mis papás decidieron. Y me compraron una camarita a mis 2 años de edad. No, pues mira, la verdad es que, bueno, en mi caso, en mis circunstancias de vida, pues cuando yo quería estudiar cine aquí en Puebla, no había escuelas de cine. O sea, como que la opción era comunicación, ¿no? Y pues era algo que pues, yo no quería, pues. Y la verdad es que también por asuntos económicos familiares, pues no era posible que me fuera a la Ciudad de México para estudiar. Entonces, pues, por un lado, como dices, creo que yo empecé a estudiar por gusto, pues. Hasta la fecha tengo ahí impresiones de libros y de PDFs que descargué de internet, porque yo me ponía a buscar así pues eso, ¿no? De cosas, de historia del cine, me acuerdo así que buscaba mucho eso, de historia del cine, de fotografía, de muchas cosas, porque bueno, creo que pues desde ahí tiene que empezar, ¿no? Desde que haya un interés, de que haya algo que te llame por cualquier cosa, porque viste una película, porque alguien de tu familia se dedica a eso, por lo que sea, ¿no? Y entonces, pues pues así me formé de una manera autodidacta y justo por eso también empecé a buscar cursos, talleres en Ciudad de México, porque como no había aquí en Puebla, o sea, yo no podía irme 2, 3 años a quedarme allá y estudiar allá, pero sí podía ir una semana, un fin de semana, o no, como estar yendo y viniendo. Entonces, ¿siempre pues, fuiste a cursos de producción? ¿O veías alguna otra cosa? Pues realmente yo me metí a cursos, talleres de todo, o sea, de foto, hasta de actuación. La verdad es que así de todo, y es lo que te digo, o sea, creo que, y por ejemplo, también algo que me ayudó mucho fue cuando he tenido la oportunidad de hacer teatro, que también como que la vida me ha llevado un poco a eso, que digo, realmente mi experiencia en teatro es nula, pues he estado en 3 cositas pero, o sea, convivir con gente de teatro y entender como esta parte de la actuación, ¿no? Bueno, que te diré ni tan cositas, ¿no? Porque estuviste en el, en este que era de terror, ¿no? Ya no me acuerdo cómo, ajá, y no era chiquito ese. Sus cositas. Bueno, es que es poco lo que mis participaciones en teatro, y la verdad es que, por ejemplo, el teatro también es algo que me gusta muchísimo. Pero sí, bueno, o sea, no entonces, eres actor de carrera, pero digo, ya también has estado. Sí, claro. Ajá. Sí, digo, una vez, tú lo sabes, no sé si tú la viste alguna vez, no recuerdo que cuando estábamos haciendo Esperando a Godot, ahí sí me tocó. Nunca fui, nunca pude, nunca se dio que fuera, ajá. Ya, ahí sí, pues como que pude probar la actuación y fue bastante interesante. Y también me ha tocado pues estar como en las cuestiones técnicas y apoyar en otras cosas, ¿no? Dentro del teatro. Entonces, pues te digo, o sea, como que empecé así, estudiando. Seminarios que te pueden hacer conocer gente. Exacto, empezarse, porque también es esto, ¿no? O sea, es relacionarse, pues es conocer gente y que te vayan conociendo. Y después de eso, o sea, como que después de esta parte, que la neta es algo que sigo haciendo de buscar, pues estudiar, ¿no? Después fue como una cadena de gente, pues, porque uno de mis mejores amigos en ese entonces tenía una tía que estudiaba o trabajaba en la Ibero, y entonces me decía, la conocía esta tía y pues salió el tema del cine, que yo quería hacer eso, y fue de, te voy a presentar al maestro del taller de cine de la Ibero porque hacen sus cortos. Okay, ajá. Porque hacen sus cortos y pues siempre necesitan manos, y pues además cuando vives todavía con tus papás y te mantienen y demás, pues te dicen, no te voy a pagar, no me importa, ¿no? O sea, yo lo que quiero es aprender y hacer. Claro. Pero te digo algo, hasta el día de hoy sigo sin conocer a ese maestro. ¿Sabes? Es lo que te digo, porque me acuerdo que yo fui un par de veces a la Ibero para que me presentara con este cuate, y pues nunca se dio, o sea, las dos veces
que fuimos no se dio, pero gracias a eso pude conocer a otras personas por ejemplo, gracias a eso pude conocer a un productor que tenía un corto, que se iba a hacer aquí en Puebla, creo que en ese entonces era de un maestro estudiante de la UDLA, y ese corto ¿cómo se llamó? No puede ser, se me había olvidado, porque fue así el primer cortito en el que... ¿En el que estuviste? En el que estuve, y pues okay. fui de staff. Así así estafiando, pues, ¿no? Ahora sí que de jalacables, de poner las luces, pues de staff, ¿no? Entonces, ahí fue la primera vez que tuve ya como la oportunidad de estar digamos, en una producción, aunque era una cuestión independiente, pequeña, universitaria, pero pues ahí estuve, pues, y eso, pues, me llevó a conocer a otras personas, y a partir o sea, siento que justo pues ahí fue, ¿no? O sea, que empecé como a conocer y a conocer y a conocer gente, y entonces pues ya, eso fue por un lado, y por otro lado también pues las ganas de querer hacer tus proyectos, ¿no? Que también creo que eso es algo que me falta, pues, porque sí he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos o de producir, pero creo que ya como algo más personal, pues sí me gustaría pues hacerlo, ¿no? O sea, tener no sé, un corto de mi autoría, no sé. Y es que, ¿sabes? También algo que me ha sucedido es que al inicio para mí solamente era el cine. O sea, yo nada más pensaba en cine y estar en cine y cine y cine y cine. Y después, pues ahora sí que por las mismas circunstancias de la vida, pues me llevó a hacer teatro. También la fotografía es algo que me gusta mucho, y digo, no me siento ni fotógrafo ni teatrista, pero son cosas con las que he estado, digamos, como coqueteando, pues, o son cosas con las que también, pues, me interesa aprender, me interesa desarrollar, pero eso, digamos que esas puertas se abrieron por el cine. Porque el cine pues justo me llevó a descubrir la pintura, me llevó a descubrir música, y el cine como tal, y las personas que he tenido, que para mí eso es lo más valioso, la gente que he podido conocer a través del cine. Y no me refiero como a famosos o actores famosos o directores famosos, sino gente con la que te topas en un crew y con la que pues haces clic, ¿no? Hombres, mujeres, y eso para mí es lo más valioso, porque pues esas personas son otra manera de ver el mundo, pues, ¿no? Y creo que eso es, pues no sé, para mí es muy, muy valioso que hasta el día de hoy pueda decir, a tal persona la conocí en tal producción, y aunque no nos veamos todos los días ni nos hablemos todos los días, nos queremos mucho. ¿Por qué? Porque vivimos un proyecto juntos, pues. Y a veces nos saludamos, ¿no? O sea, porque también eso, fíjate, eso es otra parte que también me tocó descubrir. Cuando yo empezaba aquí en Puebla, igual con Pepe, con el hermano de Gustavo, él hacía como mucho énfasis de que es que somos una familia. Cuando hacemos cine nos convertimos en una familia. Y a veces pues yo pensaba que era como su trip, ¿no? O sea, que era su viaje, pues, ¿no? Y ya cuando llegué igual a trabajar ya en producciones un poco más grandes, es como lo mismo que te decía hace rato de la disciplina militar, ¿no? O sea, lo escuchas ahí, escuchas que un productor, un director está diciendo es que nosotros somos una familia y vamos a convivir tanto tiempo, ¿verdad? Y dices, sí, cierto, mira, no era viaje no era pitch nada más para que estuviera acá. Ajá, exacto. Ajá, sí. Y es verdad, es lo que te decía hace rato. Pues imagínate que de repente convives con alguien todos los días de la semana, más de 12 horas, o sea, y durante 3 meses, 2 meses, un año, ¿no? Pues obviamente sí, se convierte en alguien de tu familia, o sea, y a veces cuando ya son como producciones muy grandes, pues obviamente no haces clic con toda la gente, ¿no? Sí, claro, va a ser con los que más tiempo pasas, o sea... Sí, sí, ¿no? E incluso dentro de ese círculo, digamos como la gente con la que convives más, sucede lo mismo. Habrá gente con la que no hagas clic y habrá gente con la que sí. Y te digo, para mí eso es como lo más valioso de estar como en todo de este mundo, pues, ¿no? Porque descubres muchas cosas, se aprende muchísimo. Ahorita ya por ejemplo, ya con todo esto de redes sociales y eso, ¿qué podrías recomendar para la gente que busca entrar a una producción? ¿Hay alguna página, grupo que tú veas como muy activo con esto? Pues yo creo que, bueno, te digo, yo creo que buscar a la gente con la que quieres trabajar, pues. Y también algo ya como de una cuestión de un desarrollo personal y profesional, creo que también es diferente llegar a pedir trabajo que ofrecer trabajo,
¿no? Yo creo que eso también... Y fíjate que luego uno no sabe de quién puede aprender cosas. Creo que esto se lo escuché de Derbez o a no sé quién. Que justo era eso, ¿no? Que dice, que creo que estaba platicando de que él quería como hacer ciertas cosas y pues nadie lo pelaba porque pedía trabajo hasta que llegó con un proyecto y dijo, miren, quiero hacer esto, ¿no? Y bueno, se lo aprobaron y pues empezó. Entonces creo que también eso es importante, o sea, creo que no nada más es como de, pues eso, de pedir, sino también es como de ofrecer qué tienes. Por ejemplo, algo que me gustó mucho de mi paso por Cinearte, esta escuela de cine, es que el director, digo, eso es una de las cosas muy positivas, el director le preguntaba a los a los estudiantes de nuevo ingreso, les decía, ok, ¿qué quieres hacer en el cine? No, pues esto, películas, dirigir, fotografiar, producir, Ok, ¿y tú qué le vas a dar al cine? Pues, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser tu aportación al cine? Así, ¿qué es lo que quieres dar al cine? Pues, porque el cine nos da muchas cosas, te digo, a mí, pues aparte de gente, pues cultivarme culturalmente, descubrir cosas hermosas, ¿no? Pero tú, ¿qué le vas a brindar al cine? Por ejemplo, para mí el dar clase es una manera de regresar lo que el cine me ha enseñado, pues. Porque con la experiencia que he tenido, pues puedo decirle a los chicos, ¿no? Como el ejemplo del scouting. Cuando vayan a hacer un scouting, llévense una libreta y una pluma y chequen todo lo que tenga que ver con ese lugar. Porque yo así lo aprendí a lo rudo. Y ¿saben qué? Y tienen que estar atentos a lo que dice el director, porque pues él no se va a voltear a decirte, anota esto, ¿no? Entonces tienen que estar ahí muy, muy, muy atentos a lo que está pasando. No van a ir a pasear, no van a ir de turistas, van a ir a trabajar y a checar, ¿no? Entonces, pues eso, siento que es como... espera, es que me llegó aquí ya, perdón. Es que se bloqueó la pantalla del celular y no sé si sigue grabando. Ya, perdón. No, eso es un chicalor. Sí, no, pero sí, sigue grabando. Ya lo arregló producción. Oye, y por ejemplo, ahorita creo que ya también es como más fácil, ¿no? De repente estar... yo ya luego veo seguido publicaciones así de que se busca, no sé, o sea, están haciendo casting. Sí, estábamos o que en eso. necesitamos gente para que haga esto, bla, bla, bla. Entonces, sí, pues estarse moviendo. Sí, exacto. Es que hay que estarse moviendo. Pues sí, las redes sociales, grupos, hay un montón de grupos en Facebook. O sea, sí, pues eso es lo que te decía, o sea, como buscar... pues esas puertas, ¿no? O sea, buscar tanto a la persona, porque justo ahora con todos estos medios podemos mandarle un mensaje a Guillermo del Toro, ¿sabes? Así directo, y ya no tenemos que pasar por no sé cuántas personas, pero tal vez con él ese no es el camino correcto. Tal vez para llegar con él, pues a lo mejor no le tiras un tuitazo, o quién sabe, a lo mejor sí, no sé. Ahorita ya uno nunca sabe, o sea... sí. Entonces, y sí, hay grupos, también... Pues, no sé, hay páginas, hay como esta del LinkedIn. El LinkedIn, Ándale, ¿no? Donde pues te puedes conectar con más personas de acuerdo a tu perfil y a lo que estás buscando. Pero creo que justo sí es necesario, pues, hacer cositas antes. Así sea algo como lo que te decía, este cortito universitario, no sé qué. Pues ese cortito universitario, pues a lo mejor sí muy pequeñito, pero ganó un premio en la UDLA, por ejemplo. ¿No? Entonces... Pues ya con eso yo ya lo ponía en mi currículum. Sí, claro. El ganador del premio tal. Entonces, sí, claro. Y después, debo ser honesto, conforme he ido avanzando, o sea, no es que tenga, o sea, no busco un currículum así de 20,000 hojas, sino que ya después con proyectos pues un poco más grandes ya puedo sacar unos, ¿no? Y meter ya como algo que demuestre la experiencia, pues. Si y ahorita estás mencionando como un tema muy importante de la parte del currículum, en especial aquí en México, en especial, bueno, sobre todo si hablamos más de cine, también es como que un mundo todavía muy raro y todo esto. ¿Qué tanta importancia crees que tiene el currículum pensado como papel a comparación de tu currículum que haces de manera interpersonal? ¿Cuál crees que es el peso de los dos? Es que, ¿sabes qué? No, es que, ¿sabes qué? Yo creo que los dos son importantes. Por ejemplo, a mí un productor me decía, es que cuando yo recibo un currículum de un chavo que quiere trabajar y de repente he visto que ha hecho de todo, o sea, que ha sido gaffer y que ha hecho producción y que dirección y que foto. Okay. Dice, cuando yo veo eso, pienso en alguien
que no tiene claro cuál es el lugar que quiere en el cine. O sea, sí puedes hacer muchas cosas. Yo conozco gente que de repente hace arte, de repente produce, de repente, ¿no? Pero creo que también ya cuando estás, en el caso de que estás buscando un trabajo, pues obviamente, por ejemplo, si yo quiero trabajar en tal película de asistente de dirección, o, bueno, es que la cuestión es saber qué es lo que te interesa, porque el cine es tan amplio, o sea, en el cine pueden entrar cualquier oficio y cualquier profesión que me digas, o sea, doctores, abogados, contadores, vaya, hasta ingenieros, vaya, digo, tú lo sabes, o sea, cualquier persona puede tener un lugar en el cine, ¿no? Y de oficios... Sí, literal entra lo que sea. Todo. Sí. Todo, o sea, de oficios ni se diga, herreros, carpinteros, pintores, albañiles, costureros, costureras, un montón de zapateros, o sea, un montón de oficios. Sí, lo que sea, puedes conseguir algo dentro de esa industria, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, yo también he conocido gente que pues ve eso, como un trabajo como tal. O sea, que a él, o sea, hay gente que le vale gorro quién dirige, que no le importa si la película es mexicana o gringa, van a trabajar. Lo que quieren es un sueldo y listo, ¿no? Y pues obviamente también está la parte de, pues, de las personas que quieren hacer algo más allá de eso y que ven al cine o trabajar en cine como más allá de un trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, la todo importancia entra. del escrito, o sea, es como un tipo de carta de presentación, ¿no? Así de que De carta de presentación. Porque sí, justo es una carta de presentación. O sea, es como, no sé, como cuando te piden una semblanza o cuando te piden el currículum o tú lo envías, o lo que te decía de los correos, pues también hay que saber qué estás presentando, pues, ¿no? Y yo creo que eso se acompaña del otro currículum, de la experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo no hubiera hecho tal vez ya deja tú un excelente, buenísimo, o sea, con que no hubiera hecho bien mi trabajo en Point Break, seguramente ahí María, que fue la que me llamó para Roma, pues no me hubiera llamado, pues, ¿no? O sea, si de plano no lo hubiera armado o hubiera tenido como muchos errores. Ah, pues es que realmente... fue la misma persona, la de Point Break, la que te jaló a Roma. Lo que pasa es que en Point Break la productora, o una de las productoras, era Sandra Solares. O sea, ella fue la que me dijo, oye, hay esta oportunidad, ¿no? Y de ahí ella, o sea, como era la productora, entonces mi jefa directa era María. Ah, ok. O sea, digamos que Sandra me dijo, órale, te damos chance, ella es tu jefa. Y luego ya empecé a trabajar. Y cuando ella estuvo en Roma, ya te jaló a ti. Ajá, exactamente. Ah, ok. Ajá, sí, o sea, como María. Que saltó de un trabajo al otro. Ajá. Y la verdad es que también pues pasó tiempo y entre un proyecto, bueno, en mi caso pues pasó tiempo entre un proyecto y otro. Sí, claro, porque están muy separados. Están muy separados y pues mientras yo estuve haciendo cosas aquí. Lo curioso es que como tú dices, o sea, si no hubieras hecho tu trabajo bien años antes ahí en Point Break, pues nunca te hubieran considerado para ahorita en Roma. Sí, no. Sí, no, claro. De hecho hasta me hubieran sacado, ¿no? O sea, en Roma también sí era así como o sea, haber terminado el rodaje y que no volara mi cabeza, ya es así como... sí. Sí, porque también ahí, pues sí, la exigencia es alta, pues. Por eso te decía hace rato de que tienes que estar, pues, concentrado. Y sí, la verdad es que en esos meses de rodaje, pues, mi vida no era otra más que estar en set, pues, ¿no? Y llegar a dormir y al otro día y estar en set otra vez y estar checando cosas y, o sea, ahí en Roma hubo una pausa porque justo llegamos a diciembre y pues hubo esta pausa para los días feriados de esas fechas y después se retomó, pero a veces no se para, a veces sea la fecha que sea. Sí, de todas maneras tienes que seguir. Sí, ya depende ahí del proyecto. Sí, entonces pues sí, hablando de los currículum, creo que uno se tiene que complementar con el otro. Porque obviamente en el papel pues tampoco puedes poner mentiras, ¿no? O sea, yo me acuerdo precisamente con este primer acercamiento con Sandra, cuando estábamos mandando mails, me decía, oye, ¿hablas inglés? Y yo le dije la verdad, le dije, mira, lo entiendo, pero pues no lo hablo tan fluido porque pues en ese entonces no tenía como... pues esa oportunidad práctica de estar hablando con alguien y, ¿no? Pero sí lo entiendo y tal, ¿no? Y ya después, trabajando en la película... María me dijo, porque ella es uruguaya, entonces me decía, che, no digas eso, ¿no? Así como, tú di que sí al 100% y dale, ¿no? O sea, creo que
porque se dio cuenta que sí lo entendía, que, ¿no? Que de repente cuando había indicaciones así, las hacía sin estarle preguntando, porque pues era una película gringa, entonces, pues, el fotógrafo, el director, el primer asistente de Le hubieras dirección. dicho así de, considéreme mudo. Así de, pero todo... ya. Sí, no porque ahí también... Ajá, exacto, así de... No, entonces, pues te digo, creo que uno debe de complementar al otro y la verdad es que ahí fui muy... Es que, o sea, no es que me consideres una persona súper honesta y digo, uy, qué honesto soy. Pero, pues sí, preferí decirle la neta, o sea, ¿sabes qué? Pues mi nivel es este y puedo hacer esto, pues. Es que ¿no? si haces lo contrario, te metes un quemón y no te vuelven a jalar. O sea, porque le dices, sí, claro, soy bilingüe y lo hablo de manera fluida. Y entonces llegan y te dicen, sale, llévate a estos gringos a hacer tal cosa, ¿no? Y te así, Y What? entonces, o sea, no manches, no, imagínate qué vergüenza. No. Pero yo creo que, ¿sabes? También algo que sí he aplicado y que ahorita estoy tratando de acordarme. O sea, pero sé que sí lo he hecho, es esto, por ejemplo, de eso, ¿no? De que de repente te digan, no sé, que te pregunten algo y que tú por tener el trabajo digas, sí, yo puedo. Y ya después empiezas a resolver y dices, verga, no sé, pero pues no, le intentas resolver, pues. Creo que esos riesgos... Es que hay que saberle sí medir. Vale. O sea, hay que saberle medir, porque es así como que si te dicen, ¿sabes de impuestos para este proyecto? Y te dices, sí, y llegas y te embarga el SAT, ¿no? Sí, ajá, exacto. Ajá, sí, claro. Hay que saberle medir qué es lo que te están requiriendo. Pero, pidiendo, por ejemplo, ¿no? incluso con el inglés, o sea, es así de que, ¿hablas inglés? Sí, lo entiendo perfecto, ¿no? Y a lo mejor y lo wishy-washeas, pero te entienden, o sea, a mí luego me han dicho muchas personas así de que, no, pues la neta, o sea, yo digo que hablo inglés y me entienden. Y me dicen, dicen que me entienden, pero yo no me considero que hable inglés, ¿no? Y es así como que, pues mira, si te entienden y tú estás diciendo algo y lo hacen, pues es que ya la saltaste. No importa cómo hables, ¿no? Igual vamos a irle cerrando, Saúl, porque ya llevamos, ya va a ser casi hora y media, entonces para que tampoco sea tanta información, que digo, de aquí podríamos seguir hablando toda la tarde. Sí, yo sé. Pero para cerrarle, cuéntame dos cosas. ¿Qué crees que es lo más difícil de ser un productor? Y ya la otra es su contraparte, ¿qué es lo más bonito de ser un productor? Oh, ok. Puedes pensarlo. Pues, sí. Pues mira, yo creo que parte de lo bonito es que para mí, es que hacer una película, lograr hacer una película, o sea, ya olvídate 10, 5, 20, las que sean. Una película, lograr hacer una película, la verdad es que es un milagro, pues. O sea, hacer una película es mover una montaña, porque se requieren muchas cosas. Y no solo hacerla, sino exhibirla, distribuirla, esa es otra chambota. Entonces, creo que, pues eso, o sea, tener esa satisfacción de haber logrado la película y que se haya presentado, ya independientemente, o sea, desde mi punto de vista, independientemente del resultado, que obviamente es importante, ¿no? Porque también... pues sí, no nada más por hacerlas como, ya la hice, qué chido, ¿no? Sino que también, pues obviamente sí es muy importante el resultado, pero creo que ya nada más teniendo algo que mostrar, creo que ya es una satisfacción muy grande. Y ya cuando empiezas a ver lo que la película provoca o lo que ha logrado el proyecto, creo que también eso es algo muy, pues muy bonito, muy satisfactorio, pues, ¿no? Lograr haber hecho realidad un sueño, pues, ¿no? Creo que eso es una parte de... pues no sé, desde mi punto de vista muy, muy grata, muy satisfactoria de estar en la producción, ¿no? De haber logrado algo. Porque yo creo que el cine es de metas, de objetivos, de trazarse metas y de lograrlas y de alcanzarlas, pues, ¿no? Entonces creo que eso, pues no sé, son como... o sea, es como la suma de pequeños éxitos, pues, ¿no? O sea, desde que te levantas temprano todos los días hasta... pues no sé, hacer una super negociación. Y la parte, digamos, no tan bonita, pues yo creo que pues tienes que sacrificar como ciertas cosas. O sea, yo sé que es algo muy clichesco y que se dice mucho, pero es verdad, muchas veces tienes que sacrificar tiempo con la familia, con los amigos, tu vida personal.
¿no? O sea, como que sí existe entre comillas, y digo entre comillas sacrificio, porque si realmente te gusta y te apasiona, no es un sacrificio, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Por eso digo así como que entre comillas sacrificar ciertas cosas, yo creo que eso es lo difícil. Y al final, cuando te dedicas a lo que te gusta o a lo que amas hacer, pues la vida perdón, la línea que divide entre la vida y el trabajo, pues a veces se borra, a veces se desvanece, porque en el caso de proyectos personales, pues ese proyecto es tu vida, pues, ¿no? O sea, no lo ves como un trabajo ni como un proyecto, lo ves como parte de tu vida. Entonces, creo que si algo hay ahí, digamos, no tan bonito, sería como que de repente necesitas o alejarte de ciertas cosas, porque el cine, bueno, y en general el arte, dedicarse a eso en cualquiera de las dos partes, sea como un trabajo o sea como una cuestión autoral, es muy exigente, ¿no? O sea, el arte, el cine, creo que son amantes muy exigentes, pues, ¿no? O sea, sí te exigen tiempo, atención, vaya, hasta dinero, ¿no? Entonces sí, pues eso, luego eso es difícil, luego eso es lo difícil, que pues no sé, que hay cierta reunión o pasa algo en la familia, con los amigos o tal, y pues no puedes ir porque tienes llamado, porque tienes trabajo, porque estás pues metido en eso. Entonces creo que eso, desde mi punto de vista, sería como lo más, pues ajá, como lo más difícil o no tan bonito, porque ya todas las cuestiones de, es que tengo que conseguir tal y lograr esto, pues es trabajándole y es macheteándole, y sí es difícil, pero no creo que sea como algo, pues que de plano sea un sacrificio, pues, ¿no? Porque es parte del trabajo. Y creo que es parte como del perfil del productor, ¿no? Una persona que le guste resolver retos y problemas, ¿no? Sí, yo creo que sí debe ser parte. Sí, te tiene que gustar porque te exige mucho. Entonces, si no te gusta, pues no. O sea, lo que te decía, ¿no? Hay gente que va a una película o que trabaja en ese medio porque pues es eso, un trabajo. Pero no lo ven más allá, pues, ¿no? Yo recuerdo una anécdota en una producción donde al se me fue al que coordinaba el transporte. Yo estaba produciendo y yo le decía así como, oye, es que hay que hacer esto y somos equipo porque mira el cine, y justo me dijo eso. A mí me vale madre, ¿no? O sea, a mí me vale madre eso de que si el equipo y la familia y la película y no sé qué, no, o sea, eso a mí ni me interesa. A mí págame, dame mi dinero y se acabó, güey, ¿sabes? Okay. Entonces, creo que eso justo hace esa diferencia, pues. Porque cuando amas lo que haces, pues sí, pues das todo, pues, ¿no? Yo creo que también llega un momento en el que no tienes que olvidar que solo es una película. O sea, que no vas a arriesgar ni tu vida ni la de nadie para hacer la película, ¿no? O sea, también creo que hay que como dimensionar, porque si no de repente te vuelves Tom Cruise aventándose de un avión. ¿Qué es lo que te iba a decir? Dile a Tarantino y a Uma Thurman, que dijo que la obligó a chocar ahí en Pulp Fiction, creo que en Kill Bill creo que fue, entonces no sé. O sea, imagínate. Creo que hay de niveles a nivel. Sí, también en este documental de Jimmy and Andy, de Jim Carrey, cuando hizo a Andy Kaufman, ¿no? También mencionan una anécdota donde cuando hizo Eterno Resplandor, ¿no? De Michel Gondry, que él, cuando empezó con pláticas con el director, con Gondry, acababa de terminar una relación y estaba deprimido. Entonces justo ahí en el documental cuenta eso, de que el director le dijo, así te ves hermoso, así deprimido, mantente un año así, ¿no? Y entonces Jim Carrey dice, bueno, este negocio es tan jodido que tuve que mantenerme deprimido un año, ¿no? Entonces imagínate cómo es lo que te decía, de que esa línea entre la vida y el trabajo pues se disuelve. Y él mismo, pues, ¿no? él mismo en el Grinch, que dice que le llevaron a un consultor, creo que era de la CIA o de los SEALs o algo por el estilo, porque dice que era tan horrible trabajar en el traje y que los lentes de contacto en ese tiempo eran tan incómodos que literalmente dice que era una tortura. O sea, dice que era pasársela en dolor, agotado, deshidratado y así. Y le llevaron a un consultor para enseñarle a lidiar con tortura.
para poder ¿qué tal? distraer su mente. Que Ajá, curiosamente para estar... dice que sí, porque dice que sí sentía que se iba a volver loco. Y curiosamente creo que lo primero que le dijeron fue así de que, pues lo primero que tienes que hacer es fumar como loco, así de que fuma, para que tu organismo esté en otra onda y no No esté manches. pensando en aguantarlo, ¿no? E incluso Christian Bale en Batman de Christopher Nolan, Ajá. según él, dice que parte de del personaje enojado aquí de Batman, dices que agarré lo incómodo del traje, porque dice que era así No. de que te apretaba, no te podías mover, estabas sudando, deshidratado. Ala. Dice que según este cuate, toda la grabación se la pasó con migraña por los Ya, problemas del traje. Y también ya. Hugh Jackman con cuando hizo su corte para estar así super mamey para Para Wolverine. Wolverine, ajá. Ajá, no, dice que fue así que todas esas semanas de grabación, creo que nada más estaba comiendo una papa al día o algo así para verse súper deshidratado y súper marcado. Entonces dice ¿Qué que te la tal? pasas cansado, deshidratado, sin fuerzas, sin energías, con dolor de cabeza. Y dice, y así estás todo el tiempo que dure la parte de acción, ¿no? Hasta que ¿Qué terminó la tal? acción y ya podía volver a comer, ajá, para grabar el resto. Entonces es como Sí, que te digo, la exigencia es mucha. Digo, también tiene que ver, digo, si les pagan millones de dólares. dices, bueno, pues No, vivir pues, con una papa diaria por 3 meses, creo que me la aguanto. te la Sí, sí juegas, ¿no? O sea, puedo. vale la pena, pues. Ya después pago la terapia con lo que gané. No, bueno, pero creo que, o sea, independientemente de esta cuestión de la lana, sí es lo que te digo, es muy exigente, pues, ¿no? Ujú. Y digo, ahorita estamos hablando de actores, pero pues también a los productores, a los directores, a todo a los fotógrafos, a todo el crew que trabaja detrás de la película, pues también te exige, ¿no? También te exige. Por eso, neta, sí es importante lo de la salud, digo, en general, pues, pero estar, pues es que, por ejemplo, yo me acuerdo en Point Break, así uno de los días que estuvimos, o de los primeros días que estuvimos en Baja, así mis pies estaban destrozados porque pasé no sé cuántas horas de pie y corriendo y yendo y viniendo. Claro. Y entonces, pues sí hay que estar listos. Es que es eso, o sea, ok, vamos a ir a filmar a la playa. ¿Qué necesito para estar bien y estar al 100 y trabajar bien? Bloqueador, gorra, hidratarme, ropa, Ujú. pues muy fresca, no sé, chanclas, zapatos para la playa, ¿sabes? O sea, como tomar en cuenta todo eso y pues te digo, si no te gusta, pues va a ser, o sea, si no te gusta, pues se te va a hacer pesado, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en Roma me pasaba que pues había días o había días de llamado que salía molido, ¿sabes? Así molido, así súper cansado, pero me iba contento, ¿sabes? O Ujú. sea, al final estaba así súper cansado, o sea, son de esos cansancios placenteros, pues, ¿no? O de esos dolores placenteros, ¿no? De que pues estás molido y todo, pero pues yo estaba muy consciente del proyecto en el que estaba, del director que se trata, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, ya nada más con pensar en eso, y que pues era cine, pues, ¿no? ¿Cuántas horas de grabación te echas tú trabajando ahí por ejemplo, en Point Break o en Roma, que son proyectos grandes? Digamos que un estándar O es sea, un día de... normal. Son 12 horas. O sea, regularmente se trabaja como 5 y medio días, pues. ¿No? Ajá. Ya de acuerdo a tu plan de rodaje y a las necesidades del proyecto, pues ya los puedes acomodar, no sé, de jueves a miércoles, de lunes a viernes. Pero en teoría, y lo que a mí me ha tocado, se supone que son 12 horas de trabajo por 12 de descanso. Lo cual es en teoría, porque muchas veces pues no descansas 12 horas, ¿no? Muchas veces descansas 3 horas, 4 horas, si bien te fue, ¿no? Porque Porque además como productor me imagino que tú sigues resolviendo cosas en ese inter, ¿no? sí, O no, bueno, afinando detalles y viendo que exacto. todo esté en orden, ¿no? Es que, es estar al día y en el futuro, ¿no? O sea, es Porque igual estar, el que descansa sus 12 horitas, pues a lo mejor y es el staff, ¿no? O sea, es así como que, pues hoy no tengo que ir a montar cosas y puedo descansar, ¿no? O tampoco. eh, el staff, digamos que ellos exigen sus 12 horas, pues, o sea, ahí sí no, o sea, porque si los tienes más de 12 horas, pues entonces son horas extra. Y Ah, al ok. staff, por sindicatos y demás, pues se les paga. Entonces, si te pasas de las 12 horas, ya estás generando horas extras para el staff, para los Y sus 12 de eléctricos. descanso, eso sí, igual la tienen, ¿no? Pues, o sea, te digo que en teoría, porque luego muchas veces, pues a lo mejor sí tienes los 12 horas, pero justo estás saliendo en set, entonces, y a lo mejor hay un recorrido, o sea, a lo mejor, no sé, estamos en el Estado de México
el traslado del Estado de México al punto de partida se toma como tiempo de trabajo. Ah, ok. ¿Sabes? Entonces, sí, el staff, o sea, si se pasa de ese tiempo, horas extras. Pero los recorridos, incluso con los actores, que también tienen, en este caso, ANDA, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Actores, el sindicato de actores, también, bueno, es una asociación. También sus traslados se toman en cuenta para los tiempos de tanto de trabajo uh-huh. y bueno, y obviamente de producción, ¿no? Para la logística, el plan de trabajo, plan de rodaje y todo eso. O sea, sí son cosas que se toman en cuenta. Por ejemplo, a mí me tocaba de repente así de anotar, porque se lleva una bitácora, es un reporte de producción. A mí me tocó en Roma estar haciendo el reporte de producción, uh-huh. Que, bueno, como que yo hacía, digamos, la base, luego yo lo pasaba a producción, y a producción, pues, ponía cosas, ¿no? Que afinaba, pues, o agregaba cosas, ¿no? Y ahí sí era de tal actriz, tal actor, llegó a locación a tal hora, pasó a maquillaje a tal hora, llegó a tal hora, comió, a tal hora entró al set, a tal hora salió del set, a tal hora salió de locación y a tal hora llegó a su casa. O sea, es como todo ese tiempo, porque justo pues van checando cómo va, pues, o si hay algún asunto de que es que trabajé horas extras, me tienen que pagar más, pues veamos los reportes de producción. Aquí se está reportando que tú que saliste a tal hora y que llegaste a tal hora, ¿sabes? Entonces, y eso también macha con los reportes de continuidad. Porque en el reporte de continuidad también te ponen a qué hora fue la primera toma y a qué hora fue la última toma. Okay. Entonces, con eso se puede cuadrar y decir, mira, pues en el reporte de producción dice que terminaste a tal hora, y en el de continuidad dice que no sé, la última toma fue 20 minutos antes. Entonces, eso quiere decir que terminaste, te cambiaste y te fuiste. ¿No? Entonces, pues ahí todo se va como engarzando, y sí, los tiempos son importantísimos. Vaya, hasta la comida, si se le incluye el desayuno, si no. Uh-huh. Esta onda del transporte, pues también es por contrato. Hay actores o gente que a lo mejor está empezando y que a lo mejor no se le brinda como eso, sino que él tiene que llegar. No sé, ahí también eso son cuestiones de eso, de contrato y de sindicato, ¿no? Los delegados de ANDA, pues sí, están muy en contacto también con los asistentes de dirección. Yo me acuerdo también ahí en Roma hubo una situación con un actor que llegó tarde, y pues llegó a desayunar, y yo ya lo tenía que levantar para meterlo a maquillaje y no me hacía caso, y tenía la presión de mis jefes aquí en el radio de Saúl, necesitamos a ese actor ya, y pues sí fue así de, a ver, delegada, explíquele a este señor que tiene que entrar, ¿no? O sea, ya fue la delegada de ANDA que le dijo, o sea, es que para eso están los delegados, para, por un lado, defender los derechos de los actores y que vean que se les trata bien y todo el asunto, y por otro lado, pues también para decirle, oye, tienes que hacer tu chamba, güey, ¿no? O sea, sí, para que no se pongan divas. Ajá, exacto. Entonces, sí, que digo, la verdad, este cuate no fue grosero ni nada, simplemente pues quería desayunar, pero pues sí, pero ya no había tiempo, ¿no? Uh-huh. Exacto, llegó tarde y pues, como que todo, exacto, ya no, ese tiempo que tenía para desayunar, pues ya sí, se le acortó. Uh-huh, se le acortó. Entonces, pues sí, es ahí como muchas cuestiones del tiempo y el descanso de todos los miembros del crew. Bueno, ahora para nuestro segundo cierre oficial. Ahora sí, ya nos extendimos. Del primer cierre fue media hora. Ya llegamos al cierre oficial. Para que podamos cerrar, perdón. Ahora sí. Es que los mucho, dos, que somos, los dos somos. Y yo igual tenía más preguntas ahorita que me van saliendo. Y digo, no, porque ya si no, hay que cerrar bonito. Pero ya espero que después podamos volver a grabar alguna otra, porque hay muchísimo claro. que además, hablar de esto. Hay mucho. Además, incluso podemos hasta incluir a más gente, ¿sabes? Eso estaría buenísimo. Sí, para contar más cosas. Sí, porque también, bueno, pues todo lo que te estoy contando y todo lo que estamos platicando. Esto nomás pues es del lado de producción, o sea. Del lado de producción y desde lo que a mí me ha tocado, pues. Sí, ¿no? Claro. Porque, pues digo, aquí en Puebla, pues hay personas que tienen una experiencia todavía más amplia, pues, ¿no? O sea, muchos productores, no sé, por ejemplo, Fabiola de la Rosa con Perro Negro, Erika Mercado, que también ha estado produciendo. ¿A poco ellos están aquí en Puebla?
Sí, sí, sí. Ah, Ellos pensé que están estaban aquí. en Ciudad de México. Ajá. O sea, digo, bueno, hasta donde sé, como que la base es aquí, pues, ¿no? Ah, órale. Pero he tenido contacto con Erika, sobre todo ahí por todos estos asuntos de la ley de cine estatal, todo lo que está pasando con el Fidecine a nivel Mm. nacional. Entonces por eso sé que pues andan por acá. Y te digo, o sea, y por ejemplo ellas, digo, solo por mencionar a dos personas, ¿no? Porque hay más. Sí, Y claro. ellas, por ejemplo, pues sí han hecho producciones, no sé, por ejemplo, Perro Negro ya hizo una coproducción, no sé, no recuerdo si fue en Panamá, o sea, ya hizo una película fuera de Ah, ok, México, ¿no? ajá. Entonces, y Erika, pues también ahorita está produciendo, ganó un apoyo, creo, o iba a presentar un proyecto en el Festival de Guadalajara para lograr un apoyo, entonces sí, también son Órale. personas que tienen ya también pues esa presencia en la industria y pues estaría buenísimo, ¿no? Porque Sí, te digo, o no, sea, claro. todo esto es con base a lo que a mí me ha tocado, pues, y lo que yo he visto y lo que pueda yo llegar a razonar, ¿no? Pero te digo, estaría bueno también como, pues, abrir ese espacio. Y Sí, creo que también escuchar es tanto a otras interesante. personas como a otras áreas y cada uno Sí. sus cosas, porque igual luego otras áreas también son así de producciones bien tirano. Sí, son unos malditos. Sí. Sí, claro. Sí. Que a Ok, mí me gusta. ¿cómo? Ah, ya. ¿No No, te digo, a mí gusta me gusta. ser De hecho, tirano? no, la producción. De Ya. hecho, ¿sabes qué? La primera vez que probé la producción, porque Ajá. te platiqué de cuando estuve de jalacables, ¿no? De Ujú. staff. Pero sí me acuerdo mucho de la, de la primera vez que probé la producción fue en Clave Electoral, que dirigió Ah, ¿a Pepe poco? Ajá. estaba produciendo Chelsea. Y Ah, ahí ajá, fue sí, la sí, primera sí. vez que yo entré, porque estuve ahí de asistente de producción, y fue la primera vez que vi qué onda con la producción. Ah, ok. Pues me latió, ahí fue algo que me... Y por eso, a partir de eso, de esa experiencia, me enfoqué mucho a eso, porque me gustó el asunto de la producción y producir y producir y producir y Ok. producir. Y ya después, por esta necesidad de querer hacer proyectos personales, fue que me empecé a meter con la dirección. Ah, Ajá, ya. exacto. Oye, y entonces para cerrar, tercer Ahora sí. cierre, tercer cierre. Este, sí, y justo aprovechando ahorita que dices de tu primera, de tu primera experiencia que tuviste, si volvieras a ver así a tu Saúl joven, o vieras a un pequeño Saulito ahorita pidiéndote este consejo, ¿cuál sería el consejo que les darías para iniciar? Así de que, ¿qué hago como nuevo productor? Pues, híjole, no sé, mira, una vez mi papá me contó una experiencia que tuvo y que, o sea, tuvo como la oportunidad de tener un gran trabajo, ¿no? Así, gran trabajo, y dice que los rechazaba por miedo, porque no sabía si tenía así como, no se sentía completamente seguro de poderlo hacer. Entonces, pues los rechazaba y los pasaba a otras personas. Y yo una vez platicando con él, le comentaba eso, que a veces, por ejemplo, en Roma me pasó. O sea, en Roma, pues cuando me hablaron y me dijeron, oye, ¿le quieres entrar? Obviamente dije que sí, pero también hubo, o sea, de mi parte también hubo miedo, hubo nervio, ¿En ¿no? serio? Yo pensé que tú decías así de, sí, estoy listo para esto. O No, sea, no sí, pensé o que sí te sea, hubiera dado cosa. no, sí, claro, pues imagínate trabajar en una producción y más cuando me dijeron el director, dije, no manches, o sea, sí fue así como, ¿no? En Point Break igual, o sea, cuando tuve esa oportunidad, ese 16 de septiembre, yo iba temblando a la oficina de producción, porque además era como o sea, la primera experiencia de una producción así. Entonces, yo creo que, no, o sea, no está mal, pues, sentir miedo, No, claro. sentir nervios, sentir cosas, pues no, yo creo que eso hay que tomarlo como impulso, pues, como reto, pues, ¿no? O sea, siento que los miedos, los nervios deben ser eso, un impulso, porque luego te da miedo o nervios acercarte a una persona, a un productor, a un director, ¿no? Y Ujú. pues eso hay que enfrentarlo, o sea, hay como que superarlo, pues, ¿no? Y también confiar en ti mismo, ¿no? Y ser honesto contigo mismo, porque a lo mejor si yo no me hubiera sentido capaz de estar ahí, pues a lo mejor hubiera dicho que no, que obviamente hubiera sido una tontería de mi parte, hubiera preferido ir y mega cagarle y que me corrieran a nunca ir, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, pues yo creo que sí es importante, por un lado, que esos miedos o que esos nervios se conviertan como en trampolines, pues, para enfrentar
las cosas. Y por otro lado, pues estar haciendo y estar haciendo y haciendo y haciendo, porque en todo arte es así, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a hacer buen músico? Pues practicando y practicando y practicando y practicando. Y lo mismo con la foto y lo mismo con la pintura. Y con el cine, pues es más complejo porque, pues a lo mejor como pintor me encierro en mi estudio y pinto, ¿no? Ujú. O como fotógrafo agarro mi cámara y salgo y tomo mis fotos. Pero en el cine, pues necesitas apoyo de gente. Y te digo, a lo mejor es un poco más complejo, pero se puede, ¿no? O sea, afortunadamente en el mundo hay muchos loquitos que quieren hacer cine y entonces, pues si te empiezas a rodear de esos locos como tú, pues seguramente vas a poder hacerlo. Entonces yo diría que esas dos cosas, o sea, como estar haciendo, porque eso te enseña mucho, el estar, ahora sí que el estar cagándola cada rato, pues obviamente te tiene que enseñar algo, pues. ¿Cómo Y conviertes tú estos nervios y este miedo en impulso? O sea, ¿qué es lo que sucede en tu mente que dices, ay, nanita, y lo puedes agarrar y voltearlo en un impulso? pues la verdad es que no sé exactamente cómo lo hago, porque, o sea, sí siento eso, pero, o sea, lo que voy es que creo que la manera en la que lo hago es haciéndolo, pues, o sea, ¿sí me explico? O sea, siento que la manera en que puedo lidiar con eso es, pues, haciendo. O sea, por ejemplo, en este caso de Roma, cuando me hablaron, pues, te digo, sí me dio nervios y fue así como, wow, una mega producción y... ¿no? O sea, ya no me lampareé tanto por ver los campers y los sets enormes y todo esto, porque ya tenía el chance de Point Break, ¿no? Pero sí lamparearse no sé, pues obviamente por el director, por Eugenio Caballero, por mucha gente que yo sabía que eran así súper top, y pues trabajar en el mismo proyecto, pues sí era así como, no sé, muy, pues eso, me llenaba de nervio, ¿no? Y yo creo que, te digo, o sea, la manera de enfrentarlo, pues es eso, haciéndolo, yendo, ¿no? O sea, porque si el miedo me hubiera paralizado, pues no hubiera ido, ¿sabes? A eso me refiero, o sea, entonces creo que o sea, se convierten en impulso cuando lo enfrentas, ¿no? O sea, cuando ya estás ahí, porque sí, yo recuerdo las primeras 2 semanas, pues sí, yo estaba todo acá y como nerviosito y como, ¿no? Y como de, oye, es que llegando con la gente y así como, de hecho yo me acuerdo que luego gente de vestuario, de maquillaje, me preguntaban cosas y yo les decía, pues creo que, y sí me decían así, ¿crees? ¿O es sí o no, güey? ¿No? O sea, porque aquí no hay de que creo que sí se pudo, creo que no se pudo, creo que aquí es de sí se puede, no se puede, sí se hizo, no se hizo, punto, ¿no? Entonces, y pues ya después, como fue un rodaje largo, pues obviamente empiezas a agarrar confianza y pues ya no me sentía con ese nervio, pero lo que aprendí de eso fue que no tienes que esperar a ese momento. O sea, no tienes que esperar al momento en que tú ya te sientas cómodo y en confianza. Desde el día cero tienes que ir así, ¿no? Eso fue algo que aprendí, tienes que ir así, porque si no, pues te pueden comer o pueden ver que, pues no sé, que a lo mejor no estás funcionando, pues. Entonces, desde el día cero yo creo que ya hay que llegar, pues así, bien, pues plantados, pues, ¿no? Por eso lo decía hace rato, una de las cosas que se necesita es carácter y estar ahí plantados, tanto para tener tu propia voz y decir, a ver, esto se hizo así por esto y responder por tus responsabilidades, pues, ¿no? Entonces, pues más o menos así me ha tocado y creo que es la manera en que lo he enfrentado, haciéndolo así. O sea, no quedándome estático porque estoy lampareado por ver el mega estudio, pues, ¿no? Y disfrutarlo también, ¿no? Y disfrutarlo también, porque al final pisar esos sets, ver tu crédito ahí en la pantalla y eso es así. O sea, independientemente de lo que la película logre, ¿no? Pues ya tan solo estar ahí es como wow, ¿no? O sea, sí es algo pues muy satisfactorio, pues. Porque el crédito es de quien lo trabaja. Entonces, el hecho de que aparezca tu nombre ahí es porque te lo ganaste, güey. No te lo están regalando por tu bonita cara o porque nada. O sea, te ganaste que tu nombre estuviera ahí. Entonces, esto pues está bien chido. Muy bien, Saúl. Pues ya con eso, creo que ese sí es un buen cierre. Es un buen cierre. Lo tuvimos que intentar como 4 o 5 veces, sí, pero al fin salió. Igual lo logramos.